Suscríbete a La Panterita. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. Jugado humilde nomás. No, tranquilo. Qué paliza nos dio a todos. O sea, yo me incluí en el porcentaje como le ponían el empate. Sí, y perdí. Buen fin de semana para Denis. Sí. Tiene que el porcentaje. No, pero bien. El hombre que sabe, sabe. Sí. Escaló y superó a Pancho, aún teniendo 7 fechas menos Sí. de juego que él. Pancho bastante mal está con... Tercero ¿Y está quién ahora. está primero? Ahora Jorge saltó a la punta porque él también acertó ¿Y el partido. cuánto ayer. tenemos, niño? Él 18. tiene 18, yo 17, Denis tiene 10 y Pancho 9. ¿Qué pasa, Gustavito? Jorge acertó 3 también. 11, perdón, 18, 17, 11 Denis, 10 Pancho. Así está la ¿Qué, tabla. Gustavito? ¿Cuál porcentaje? Se borró. Desapareció el porcentaje. Estaba ganándose la hora vos. No, yo Arturo. sobre la hora iba a ser el único ganador que di empate y el VAR apareció y me liquidó. Aparece. A mí el VAR me liquidó, será. Eso que yo estaba esperando, cuando hace el empate, yo dije, ahora me tiene que escribir. Te íbamos a escribir. Y es lógico. Qué cagada, el VAR me mató, será. Cerquita. ¿Eh? Estuvo cerca. Y tu jugador hizo los 2 goles. 2 goles, mi ¿Y jugador. se habló con él o Costa. no con... ¿Cómo es? Costa. Francisco suerte da que- Costa. La Costa. Y el otro Miguel Figueiredo no contesta. Presidente de Sol. Sacó 5 puntos sobre River. 5 puntos sobre River. Y ahora tiene el partido directo ante Luqueño para evitar la ¿Qué partido promoción. ese? Sí, juego directo para ambos. Qué va, o sea. Así es. El que peor quedó en esta fecha es el Quelito, El porque Quelito, ahora sí. hay 2 partidos de diferencia contra sus perseguidores. Así es. Que la comisión disciplinaria de la FIFA sanciona al señor Marco Antonio Trovato Vidal por manipulación. ¿Qué es esto? De hace un año exactamente, hoy se cumple. Ah, viejo ya es. Ah, viejo, ¿verdad? Sí, hoy se cumple un año de que salió la sanción. Ah, perdón. Es vieja la información, pensé que algo más se ha empleado, porque dice que él recurrió a TAS y demás cosas. Y eso hay que ver después lo que dice el TAS o la propia FIFA. Bueno, así que el tema del Sol de América. ¿Y qué es lo que tiene tanto sol? ¿Y tu Guaraní querido? Nada no tiene eso. Y realmente. ayer jugó con todo Sudamérica. Pero 85 minutos estuvo en su campo de No, juego. pero- Nunca está. 2 veces atacó Pero y hizo el gol. Denis jugó contra Guaraní, metió, incluso Pumpido tuvo que meter un tercer volante central Para cuidarse. cuidarse y le salió bien. Porque, Y todos los goles de Pero- pelota parada, veo. no, en el primero empieza la jugada, Costa hace un giro. El lo primero deja, muy buena acción, sí. 12 toques previos desde el arranque, desde un lateral de Sol, después 3/4 de cancha de la velocidad de la Costa que arranca Rojas, la jugada por derecha, el centro de Castro y anota casi con el muslo. No, El yo primero muy muy bueno. estamos preparando el bloque de la noche en el noticiero y entonces no se ve todo, y cuando no se ve todo no se puede opinar, hay que ver partido completo. Después empata Marcos Cáceres de cabeza Sí. y el segundo otra vez de cabeza, da Costa ya en el segundo tiempo. Allí Y con oye, el mérito de Ayala, sí, Ayala que sí, tiene... pero yo le quiero preguntar ahí algo a Denis porque a veces yo no entiendo cómo los entrenadores arman las parejas para marcar, porque Da Costa estaba con Rodi Ferreira. ¿Verdad? Y Rodi Ferreira Más fácilmente chiquito que tiene él. 20 centímetros Sí. menos que Da Costa. Raro, pues yo me percaté de eso también. Realmente, ¿cómo no le puede marcar Rodi a Da Costa, que es más grande, verdad? Más... Y después de unos 15 minutos la televisión muestra una imagen donde supuestamente, o parecería que le empuja Da Costa a Ferreira. Eso no sé si ahí en movimiento en carrera te puedes Muy estabilizar leve, un empujón, sí, no es leve, leve. no No, es no es tanto, leve. ¿verdad? Muy leve, no es tanto. Por más que el movimiento parecería que es Se mayor. analizó un rato porque no se Ah, se reanudó llegó a rápido analizar, el- no se reanudó rápido el juego, Ah. pero para mí normal. Porque después movimiento se normal. pasó con una imagen agrandada, pero era leve el movimiento, no. Y no para Guaraní falta. preocupa, ya va en caída. Y no aprovecha Cerro, el que está bastante bien, pero peleando otro torneo es Luqueño. Sí, Pero igual quedó a 5 puntos. igual queda en ese 5. momento.
Ayer se percata de esos jugadores, por eso hace los cambios. Josué estaba en baja, no rindió, no levantó. Contreras, que era de los mejorcitos, algún tiro libre, después en baja también terminó siendo reemplazado. Se percató de esos jugadores, intentó con su banco levantar, pero no. Era más la garra, la fuerza, ese empuje final, en caso de que por ahí no era offside lo de lo de González, era principalmente por eso, ¿verdad? La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Iyapuchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños, ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera amamos tu Chevrolet. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Si le pueden llamar al arquero Campisi de Sol, ¿verdad? Sí, Víctor Ayala hizo un muy buen partido. Ayala, Rodrigo si le puede Roja, llamar, Rodrigo Roja, muy buen partido. Ahí los compañeros de producción, si le pueden llamar, ya volvemos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos dos locales, Casa Central de Subellala Casi, Arraídos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar SA, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferropar SA, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy super ofertas de cuidado del bebé hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país. O realiza tu pedido en la web, en la app o llamando al 6161 del pecero en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? Bueno, contanos, Rodrigo, lo que te dejó el partido, la victoria de Sol tan necesitada para ustedes. Le da mayor emotividad al campeonato arriba. Contanos lo del partido, el juego, la victoria ayer ante Guaraní. Hola, ¿cómo que se corta? No sé si... Hola. ¿Me escuchás, Rodrigo? Se corta la comunicación, ya volvemos. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas universitarias como Cipar, Medalla, Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios. Todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unita Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, de la victoria de ayer, si podemos, si no es Rodrigo Roja, Campisi el arquero. Importante Guaraní, sí. Sol. Sí. Hay que darle mérito a Sol de América. Sí. Fue un muy buen partido. Aparte de la Denny necesidad dice que se puntual. encerró. Pero en un momento no le quedaba otra. ¿Sabes qué, Víctor? Si juega de esa manera va a perder más puntos. No, pero Ayer hay juega... que mirar al rival al que enfrentó también. Yo no creo que todos los partidos jueguen así. Guaraní hace 2 fechas no juega nada. Vamos a coincidir. Ustedes decían la otra vez Guaraní que jugó en forma inteligente, que jugó a empatar contra Cerro Porteño, ¿fue verdad? El partido anterior. Y Guaraní, yo dije no que jugó Guaraní fue resultadista, el empate, aleluya, dije yo. ¿El partido contra Cerro? Sí, que le sacó bien porque un empate se neutraliza. Jugando a nada. No, pero anda a decirle a ellos que... No, claro, Víctor, jugando a nada en ese partido Guaraní. Y ahora mejoró un poquitito otra vez Guaraní, pero no le alcanzó para... No, pero no es el mismo de la primera rueda. No es el mismo, ni el 80%. No, lejos. Sí, por eso nomás ayer fue dominado, perdió el medio, por ejemplo, en un momento, Sí. porque en el medio siempre resaltábamos lo de Fernández, Cedrés y Florentín.
Florentino, de que volvió de la selección, está un poco por debajo. Sí. Sí. Quiere pasar a veces extrañamente cuando algunos jugadores van a la selección, principalmente los que están en el ámbito local. A Lucel también le vi bajo el otro día. Sí. No es el mismo después en de su lesión. No juega más en libertad. Y Guaraní muy pasivo, 11 o 12 toques, tengo que ver bien la imagen, pero desde el comienzo de la acción del primer gol, todos mirándolo de Guaraní, no existió marca alguna. ¿Cuántos tocaron los goles de Sol? De 11 a 12 toques previos. Estamos con Rodrigo, ¿me escuchás, Rodrigo? ¿Qué tal, Arturo? Ahora sí te escucho mejor. No, que la victoria de Sol no es una más para el propio campeonato, yo creo que resumimos así, ¿verdad? Por Sol y por el campeonato. Y sí, a nosotros principalmente por los nuestros fue una victoria muy importante, sobre todo porque se dio una victoria muy inesperada también de Luque en la olla, verdad que nos obligaba prácticamente a sumar a 3, ya que si no se nos escapaba en esta lucha que tenemos y bueno, digamos, para darle también un toque más emotivo al campeonato, ya que Guaraní se iba a cortar muy solo ya si lograban ganar, pero bueno, fue un partido muy trabajado, muy duro y realmente creo que hicimos bien las cosas. Partido que se puede ser catalogado de emocionante, peleado de comienzo a fin, Rodrigo. Sí, realmente estratégicamente se planteó muy bien, ¿verdad? En la parte táctica, tratando de cerrar el circuito interno que tiene Guaraní, sobre todo en las transiciones donde ellos en la mayoría de los partidos hicieron una cantidad de goles aprovechando el error de los rivales en ataque y saliendo muy rápido por la banda, aprovechando que Ferfer se tira muy bien de enganche y aguanta muy bien el tiempo para darle el pasaje a los extremos que son rápidos, así ellos generaban muchas situaciones. Nosotros tratamos de impedir eso y por largo pasaje nos salió muy bien, ¿verdad? Obviamente que después que nos hacen el gol, antes de terminar el primer tiempo, nos genera un poco de duda, sobre todo porque nosotros mismos caímos en el juego de ellos, regalamos muchos corners al iniciar el primer tiempo y realmente eso nos complicó un poco, pero bueno, después del segundo tiempo otra vez volvimos a lo nuestro y fue un partido la verdad muy táctico, muy trabajado. Nosotros sabíamos también que a Guaraní no iba a salir a lo loco a ganar porque ayer le sería mucho el empate porque en definitiva le iban a sumar un punto más de ventaja con Cerro, pero bueno, nos salió bien a nosotros y a partir de ahora ojalá que sea un puntapié inicial para empezar a sumar. Todavía no ganamos 2 partidos seguidos en el campeonato, después de una victoria resonante normalmente en el inconsciente suele haber un relajo y entendemos que nosotros no estamos para regalar nada porque todavía nuestra lucha sigue hasta el final. Rodrigo, en ese primer gol, si no tocaron todos, por lo menos la mayoría, hay como 10 pases previos, arrancan un lateral y después en la definición de Acosta. Mirando desde el inicio de la jugada, es un golazo ese primer tanto. Sí, fue un lindo gol. La verdad que no tengo en mente dónde arrancó, solo cuando me toca darle el pase, cuando se desmarca Fran para el primer pase, que él con un toque se saca la marca y ahí genera el rompimiento de línea que bueno, que él no da esa posibilidad con la calidad que tiene un muy bueno 1 contra 1 y normalmente cuando le das un pase con marca él aguanta muy bien y te da la posibilidad de dar ese acompañamiento que fue vital para el armado de ese gol. Sí, hablabas de la situación también dentro de lo que se vendrá a partir de aquí a hilvanar victorias. Esta es el comienzo de lo que en principio están buscando, Rodrigo, y no relajarse, bien decía eso, no relajarse con este marcador. Sí, realmente veníamos muy cruzados, digamos, los resultados por detalles mínimos. Perdimos prácticamente 4 puntos entre Guaireña y Nacional por milímetros del VAR, y bueno, ayer se nos dio a favor por fin, también en la jugada final, y esos mínimos detalles se nos estaban resultando esquivos y bueno, todos los partidos de que yo llegué a Sol se ganaron o se perdieron por la mínima, y todos fueron bastante disputados, así que es cuestión de mantener siempre la concentración, de no bajar los brazos, porque jugamos contra rivales que como el de ayer, ¿verdad? Que están peleando por el título y nuestra lucha es otra ahora mismo y tenemos
ser consciente de que todos los partidos van a ser muy trabajados, muy duros. Rodrigo, ¿qué pasó en el entretiempo del partido? Porque pita el árbitro y después hay como empujones, discusión. ¿Cómo empezó el tema allí en el entretiempo? La verdad que estaba medio alejado por el vestuario. Me comentaron los compañeros que parece que algunos jugadores guaraní le gritaron el gol en la cara o algo así. Y por eso, pero son situaciones normales que pasan ahí en caliente. Lo que pasa es que también el problema es que los vestuarios están ahí muy pegados, ¿verdad? Están muy cerca y siempre hay alguien que dice algo de más de ambos lados, ¿verdad? Y bueno, siempre el que está un poco más subido tono es el que reacciona y es inevitable, ¿verdad? Porque incluso Guaraní tuvo que esperar que ustedes entren y ahí recién fueron al vestuario para evitar mayores problemas, pero terminó ahí, ¿verdad? En el segundo tiempo ya, y al final del partido todo normal como siempre, ¿no? Sí, todo normal, no, son circunstancias del juego, nada más que ambos equipos queríamos ganar, sería un partido bastante duro, disputado, friccionado por momentos, donde digamos, hubo entrada fuerte y entonces eso te lleva muchas veces a que haya ese tipo de reacciones. Rodrigo, seguiremos charlando, aquí está Sol América peleando la permanencia, dando mayor emoción al campeonato porque así se dieron las cosas por Sol y por los que aspiran arriba, incluyendo lógicamente a Sol de América que va acumulando puntos aunque tenga el tema de promedio encima. Chao Rodrigo, gracias por tu tiempo. Abrazo grande, saludos a todos. Igualmente. Rodrigo Rojas. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina, con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías, además del seguimiento de los casos positivos. Comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables decidí tranquilidad y exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalámoslas a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala Flores. Se llega a la feria mensual de Tupí. Desde hoy hasta el jueves disfruta de descuentos en todos los productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. De 7:30 a 18 horas también podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vamos a estar Luis Beto de la Cruz. ¿Cómo te va, Beto? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, ¿cómo andás en Sol? Contanos la victoria de ayer. Estábamos hablando con Rodrigo Rojas y delante. Contanos el partido, contanos. Bien, contento por el gran triunfo que tuvimos anoche, y esperemos hacer una buena semana de vuelta para llegar bien al partido de Casa Luque. Hay historia con vos en Guaraní porque incluso terminaste como capitán de Guaraní con el brazalete de Guaraní, me acuerdo, cuando eras transferido a Olimpia, ¿te acordás? Sí, claro que sí, siempre esos recuerdos serán imborrables de mi vida por todo lo que pasé ahí, siempre... soy agradecido también a la institución, la verdad que le tengo un cariño inmenso a club y lastimosamente, así como dije, le tuvimos que sacar el invicto también. Así es, el invicto a Guaraní. Compañeros, Beto de la Cruz. Luis, dentro de lo que se viene recién, charlábamos con Rodrigo Rojas la importancia de este triunfo, pero decía no relajarse, a partir de aquí tienen que ganar victorias en lo que se viene para ustedes. Sí, así como recién que fue un partido vital para nosotros, de empezar de la mejor manera esta segunda rueda donde no hay marcha atrás, sabemos que todos los puntos que podamos tener ahora van a ser importantes, tenemos otros finales, bueno, realmente lo tomaremos como este partido que tuvimos. Fue así como se planificó por allí en la parte previa, tratar de cortar todos los circuitos de juegos, la importancia de un jugador como Fernando Fernández, el propio Colmán, bloquear y que no tenga juego Guaraní a lo largo del partido, Luis. Sí, entrenamos de esa manera, la verdad que así como hicimos un partido muy inteligente, muy táctico, donde no tuvieron ellos espacio de que le llegue la pelota fácil
a lo que podían desequilibrar ahí arriba y tuvieron mucho tiempo la pelota en los centrales que no nos hizo daño. Y la verdad que para mí fue un partido perfecto. Y Luis, y para eso fue fundamental el cambio táctico, porque venían jugando de otra manera. Ayer jugaron con 3 volantes centrales y todo eso benefició a poder cortar los circuitos, como decía. Sí, así como te dije, la verdad que los muchachos del medio también se comportaron bastante bien, donde no dejaron espacio en ningún momento, donde todo el partido también estuvieron concentrados, así como todos los que estuvieron en la cancha. Así como te dije, fue un partido perfecto en lo táctico y también tuvimos situaciones de gol y también pudimos convertir. El único factor que por ahí preocupa y habrá sido lo negativo, lo de los lesionados, porque Osuna salió en el primer tiempo, Yaqué después con una lesión en el hombro, lo que pudo haber complicado durante la noche, más bien es eso, ¿no? Sí, la verdad que lo de Emiliano creo que tuvo una contractura muy fuerte que le impidió seguir, y lo de Jackie también, el brazo que todavía no sabemos, solamente hoy vamos a ver qué tiene. Y ahora mirando el partido que se les viene, rival directo, los dos ganaron en esta jornada ante el Sportivo Luqueño, me refiero, porque son los que van a pelear hasta el final por salvarse del descenso. Sí, nosotros partido tras partido tenemos que jugar de la manera que jugamos anoche. Ahora tenemos un rival directo y también que tiene de ganar y que tiene jugadores bastante buenos. Así que seguramente esta semana trataremos de preparar de la mejor manera el partido para poder sacar un buen resultado a nuestro jugador. Bueno, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, Beto. Y ahí está Sol América peleando la permanencia y luchando a la medida que se puede para trepar en el campeonato. Chao, Luis, gracias por tu tiempo, Beto, muy amable. Chao, tú luego cuando quieras. Gracias, Beto de la Cruz. Cuida tu vehículo cercano en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda turista de compra lo encontrarás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperar y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Bueno, el panorama de Nicaniza, compañeros, no se mueve arriba, en absoluto. Sigue siendo la ventaja de 5. Sí, Guaraní 5 puntos, pero dice Denis que está jugando mal Guaraní, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Mal está jugando. Pero la ventaja de Guaraní es que los otros equipos también están jugando mal. O sea, no... Que no garantiza ninguno de los que lo sigue. Lo sigue, exactamente. Pero bajó de nivel. Excepto Luque, ¿verdad? Que a mí Luqueño y Sol son los que ganaron aquí, pero el tema es que muchas veces silvanan otra victoria, en el caso de Luqueño y Sol, y justo ahora se enfrentan entre los dos, se te van a terminar bloqueando, si uno de los dos va a continuar o el propio empate y la situación a ver qué pasa a Cerro, o sea, que tanta resistencia le puede dar a lo largo del campeonato Guaraní. Ahí acá, por debajo, nivel Libertad, Cerro y Olimpia. Sí, están por debajo de lo esperado, de la media. Es más, mirando la cantidad de puntos hasta esta parte, si uno mira el segundo, 16 de 30 posibles, porque hasta aquí ya se jugaron 10 fechas, 30 puntos posibles, 16 de 30 es solo el 50% de los puntos para el segundo. Sí, la pregunta que pasa con Olimpia, está Derlis en línea. Derlis, ¿cómo te va? Buen día, Arturo, ¿cómo te va? Bueno, Derlis, ¿andas bien vos, Derlis? ¿Sos consciente que andas bien? Sí, pero hay cosas que mejorar también. No, lógicamente, pero a nivel individual, yo sé que hay que trabajar y jugar en equipo, pero vos bien en Olimpia. Sí, hay una excepción. Por suerte me ando sintiendo bien. No, y si estamos hablando de los jugadores rescatables en Olimpia, te incluimos a vos, Derlis. Muchas gracias. Así es. Y ahora grupalmente, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Contanos, Derlis. No, yo pienso que después del partido del domingo, no, por lo menos anímicamente nos quedamos un poco mejor, pero sabiendo que hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, ¿qué se debe mejorar, Derlis? ¿Qué es lo básico? No, y tratar de sacar los resultados siempre, cada partido que nos toque jugar, tratar
de copiar algo a lo que hicimos contra Libertad. Sí, quisieron, pero no pudieron, en la realidad, ¿no? Y hasta ahora no se nos dio algo parecido como fue ese partido. Bueno, pero ese me parece, Derly, que con los años que te da es como una excepción del rendimiento de Olimpia en este torneo, o en este segundo torneo. Y es difícil porque el plantel que tiene el Olimpia no es para la ubicación en la que se encuentra. Bueno, ¿y a qué se debe? Insistimos con esto. Está el nuevo técnico, tratan de mejorar, Roque en el banco, Richard en el banco. No digo que tenga voz y querencia en decirle al técnico, ¿sabes por qué no juegan? No, pero hay cosas que se dieron, el Pollo estuvo en el banco, hay cosas que se dan que son raras, ¿eh? Y sí, Arturo, es difícil. Hasta nosotros a veces nos preguntamos qué podemos hacer para salir de esta situación, pero a veces el fútbol es momento, no se nos da y bueno, no queda otra que seguir trabajando y tratar de sacar los resultados. Derlis, hablabas un poco recién del tema de copiar el rendimiento que se dio ante Libertad. De por ahí la idea era en el primer tiempo un esquema similar ante River, pero en un momento dado vos estabas muy alejado del resto y terminabas jugando a los pelotazos, cosa que no favorece a tu juego. O sea, no funcionó lo que se buscó arrancando vos como único punta el otro día ante River. No, yo contra Libertad jugamos con el Pollo arriba. El planteamiento del partido contra River fue totalmente diferente. Fue prácticamente un 4-3-3 como falso 9. Ajá. ¿Y por qué se cambia? No, y cada entrenador tiene su forma de jugar y cómo pretende hacerlo contra el rival que nos enfrentemos. Preguntarte sobre Álvaro Gutiérrez y con la trayectoria que tenés, habla, insiste en algunos puntos, vemos mucha presencia suya en la previa antes del partido. Sí, yo ahora que llegó al club le estoy conociendo, personalmente nunca llegué a escuchar de él ni saber de él, pero bueno, se nota que tiene un sistema de juego que a él le gusta y bueno, tratar de adaptarnos a eso. Él dice, nos dijeron los colegas, es un técnico resultadista. Sí, lo primero que quiere es asegurar nuestro arco y después buscar los resultados. Es decir, jugar en campo rival. Así mismo. Es la base, que la pelota no esté en tu arco y que esté más en campo rival. Esa es la base del técnico Gutiérrez. Y bueno, tiene que acostumbrarse a este esquema entonces. Y así, Arturo, esperemos que este viernes podamos conseguir el primer triunfo en este campeonato de nuestra cancha, que es lo que nos está faltando. Derly, solo por curiosidad, allí cuando se da el calentamiento, ¿les va dando alguna indicación, más bien arenga? Porque no es común que un entrenador esté tan cercano durante los trabajos precompetitivos. No, es más de arenga, le gusta estar donde están sus jugadores y para tratar de motivarles durante el calentamiento. Saliendo un poco de Olimpia, ¿esperanza de selección tenés ahora para el combo de noviembre o te parece que no de vuelta, Derly? No, uno siempre trabaja para eso. Yo nunca le dije ni le cerré las puertas a la selección y uno se prepara para eso y si se llega a dar, bueno, a meterle con todo de vuelta. ¿Pero alguien habló contigo de ese tiempo a esta parte o no, Derlis? No, hasta ahora no se comunicaron, no. Pero normalmente se suele, cuando sale la lista, se comunican contigo para avisar. Ah, perfecto. Derlis, un saludo al aire, soy muy atento con nosotros. Gracias por tu tiempo, Derlis, muy amable. Un abrazo, Arturo. Igualmente, Derlis González. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. En Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar. Con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejorar cada parte de tu vida con Tokio. Con el pacto de confianza NGO. Llama, pedí, come en Alberdín al 237-7070 Alberdín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Tenemos al técnico de Sol, Pumpido, y tenemos el técnico de Guaraní, Juguero.
Inicia la conferencia de prensa con el profesor Juan Pablo Pumpido del Club Sol de América. ¿Pudo determinar que podía sacar buen resultado con gente rápida por las bandas y un delantero letal como Da Costa? Sí, por eso cambiamos el sistema y pusimos gente con características de velocidad. Una victoria trabajada y complicada. Ahora, en la jugada del empate del rival, ¿pidieron una falta, por eso las protestas? En el primer gol de ellos en el empate hay una mano clarísima de Benítez al iniciar la jugada. Después termina en córner y hay gol, pero es una mano muy clara, por eso pedíamos esa mano. Después derivó en gol, es fútbol y puede pasar, pero eso es lo que pedíamos. ¿La salida de Osuna por lesión costó un poco para acomodar de vuelta al equipo? No, creo que Jorge lo entró de buena manera. Por izquierda, en el entretiempo consideramos que era mejor cambiar a Castro de lado con Jorge para que estén más cómodos los dos. Y no costó. Creo que el equipo, el trabajo táctico que se trabajó para enfrentar al mejor equipo del torneo salió a la perfección. Creo que no tuvieron en ningún momento posibilidad de gol. Tuvieron un tiro en el palo, creo que viene una pelota larga en el primer tiempo y después el gol del final, que es un centro lejano, pero es el equipo que mejor juega, que más genera, que más goles tiene, y hoy no tuvo situaciones de gol. Lo estudió muy bien para neutralizar al rival. ¿Fue estratégico el planteamiento? ¿Fue el mejor partido en lo que va de este campeonato? Se magnifica por el rival y que venía invicto y que venía primero. Creo que fue un gran partido del equipo. Sabíamos que teníamos que hacer un partido de concentración extrema, porque el rival sabe jugar con balón, sabe jugar sin balón. Su gran virtud, que son las transiciones, la tuvimos bien cuidada. Entonces sabíamos que era un partido de concentración máxima, porque hoy los números dicen que es el mejor equipo del campeonato y así hay que jugarlo. Tenemos que aprender de cómo jugamos este partido para enfrentar los 8 partidos que quedan de acá adelante y el de Copa Paraguay de la misma forma. ¿Cuál fue la estrategia principal para llevarse el juego? ¿Dónde estuvo la clave? En el trabajo táctico que hizo el equipo. Creo que lo que se planteó lo cumplieron a la perfección, con un convencimiento enorme, tapando los circuitos de juego de Guaraní, y ahí estuvo la clave. No dejamos a Guaraní que sea Guaraní. ¿Qué les dijo a los jugadores suyos para salir al segundo tiempo, para que entren tranquilos tras un final del primer tiempo un tanto nervioso? Que no nos teníamos que quedar con lo que pasó en el final, que el primer tiempo había sido muy bueno nuestro, y teníamos que seguir el mismo trabajo que habíamos planteado. Creo que es un lindo regalo para los jugadores, que son lo que más nos merecen. Iniciamos la conferencia de prensa con el profesor Fernando Juguero del Club Guaraní. Profesor, hoy primera vez en el torneo que su equipo fue superado. ¿Por dónde piensa que pasó esta derrota? Bueno, no me parece que fuéramos superados, pero sí hemos recibido un gol muy temprano en el primer tiempo. Hemos llevado el peso del partido durante toda la primera parte y bueno, hemos conseguido el empate. Y en el segundo tiempo creo que la tónica ha sido la misma, pero de nuevo en el primer cuarto de hora nos han vuelto a marcar. Y bueno, eso ha hecho que el rival se sienta cómodo, que nos esperara atrás. Hemos intentado buscar alternativas, buscar llegar de todas maneras, pero bueno, no hemos podido llegar de nuevo a conseguir el empate. ¿Dónde tuvo el error el equipo para esta derrota? Bueno, lo que comentábamos un poco antes, hemos recibido el gol muy temprano, hemos salido los primeros minutos un poco pasivos y eso lo ha aprovechado el rival. Como te digo, han hecho los goles en momentos importantes donde siempre nos ha provocado que vayamos a remolque durante todo el partido y se nos ha puesto el partido cuesta arriba. ¿Por qué no pudimos ver a Gustavo Vargas? Bueno, porque considera hoy que tenía que jugar Marcos con Roberto y considero que era la mejor opción para el partido de hoy. ¿A qué se debió el traslado lento que tuvo principalmente en la salida, mostrándose muy previsible? ¿No tuvo claridad un mal partido o mérito del rival? Bueno, obviamente hay que darle el mérito al rival. El rival se ha encerrado muy bien, se ha replegado, ha puesto muchos jugadores en el medio campo y eso ha dificultado que tuviéramos velocidad en el juego. Así que creo que también hay que darle el mérito al rival, que no nos ha dejado espacios para poder encontrarlos y poder llegar con más facilidad al corrival. Se rompe el invicto. ¿Por qué no se pudo salvar el punto?
bueno, ya lo acabo de decir. El resultado concuerda con el rendimiento del equipo hoy. Se vio un equipo muy ansioso que cayó en imprecisiones a lo largo del partido. ¿Comparte con Daniel Troche? Bueno, como te decía, yo creo que el hecho de recibir el gol temprano ha hecho que el equipo ha reaccionado bien. Hemos salido, sí que en los primeros minutos hemos salido dubitativos, no nerviosos, pero sí con algunas dudas, y ellos han aprovechado a hacer el gol. Pero después el equipo se ha recuperado, creo que no ha jugado ansioso para nada, pero bueno, siempre es más difícil construir que esperar atrás y salir de contra, y bueno, ellos lo han aprovechado muy bien, así que no hay nada que agregar, pero creo que el equipo merecía algo más. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Los técnicos, el partido en sí, Guaraní, dice Denis Canilla, Guaraní juega mal. Sí, sostengo eso. En las dos últimas, esta y la anterior, porque nosotros veníamos de una versión diferente. Anteriormente nosotros no pasábamos acá elogiando a Guaraní. O sea, yo principalmente me gustaba mucho el fútbol de Guaraní antes de estos dos partidos. Pero estos dos partidos no demuestran ni el 50% de lo que rendía anteriormente. Entonces, por eso yo creo que están bajos. ¿Le están pescando qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que les pescan a Guaraní para que baje? ¿O es Guaraní propio el culpable de lo que baje? Es Guaraní propio el culpable. Pues yo te puedo para pescar, mí pasan las dos cosas. Guaraní le puedo pescar lo que está haciendo, lo que querés, y yo te doy una pizarra. Mira, si juega Guaraní, atendé. Porque Cerro y Sol no salían a presionar, dejaban que los centrales toquen, que lleguen hasta la media cancha, y ahí atoraban. Y Guaraní se fue en la cancha de River, le metió 5. Y River te juega así, en la buena época de Guaraní. Y a Luqueño también le metió 4, por ejemplo, en un partido similar, pero... Bajó, a mí me parece que bajó mucho rendimiento. Yo comparto contigo, bajó de rendimiento, pero para mí que ya le agarraron la mano, porque dos partidos algo similares. La pregunta de Fernández estuvo muy bien marcado, Fernández, Colmán estuvo bajo, Rodi no rindió, o sea, así rápidamente son 4 o 5 individualidades que ya hacen el equipo, pero y si 4 o 5 ya están bajo. La pregunta es, si te descubren, tú tenés que saber cambiar. Sí. Porque si son estratega, tenés que saber, a lo mejor tienes que llamar jugadores para que puedan, porque a lo mejor el que está juega de una manera y tiene que buscar variantes. Y quieres para Denis Canilla, Guaraní no tiene variantes, por eso se repite. Sí, y los equipos que juegan con Guaraní no se tienen que engañar también, principalmente estos dos equipos que jugaron esta última fecha, ¿verdad? Tanto Cerro como Sol de América. Por eso te decía que para mí Sol de América jugó mal ayer. 85 minutos estaba jugando en su campo de juego, 2 veces atacó y hizo 2 goles. Porque si juega de esa manera Sol de América va a perder más puntos. Vas a ver el próximo partido. Sí, suele pasar. Cuando tenés que salir a proponer te cuesta mucho más. Claro, no es que jugó bien Sol de América. Guaraní nomás está jugando mal, por eso le quitan puntos los otros equipos. Y por eso te venía el de Cerro Porteño. Pero no le quitemos mérito a Sol. El primer gol de Sol es una gran elaboración. Los jugadores hacen los goles. Yo no entiendo jugador. Totalmente. La Costa es jugador de Denis Canilla, hay que nacionalizarlo. Yo lo conozco y ocurre que ahora le está pegando Denis Canilla. No, al equipo, a él no. No. La pregunta es muy concreta. Si hay jugadores que saben resolver, como resolvió Arthur con Bragantino, porque él resolvió. Sí. Él fue quien inició la gran jugada para que después se delate de la marca en libertad. Ya, otro tema. Jugador a cuidar. Sí. Entonces, vos sabés muy bien, Denis, como en la selección paraguaya 4 mundiales, que la vida te enseñó. Hay jugadores que son desequilibrantes y te pueden liquidar. Porque para eso son desequilibrantes, para eso son lo que son. Da Costa es Julio Iglesias. A veces sí, a veces no. A veces desaparece. Y cuando aparece, enchufadísimo. Porque hace goles determinantes y grandes goles también. Sí. Hay uno que le pega fuera del aire. ¿Contra quién fue? Y tiro libre también. Tiro libre tiene. Pero te voy a decir una cosa. El partido de ayer, por ejemplo, Da Costa jugó más en la media cancha. Si le acompañan un poco más a su compañero atacando, va a hacer mucho más goles. Con poco hizo muchísimo el pobre Da Costa. Como esa función, como que aguantar solo arriba estaba él. Como ese primer gol, recibir allí, a partir de ahí arrancar y posicionarse como 9. Esa era la función allí de... Te digo nomás que Sol de América tiene que atacar con más gente. Él solo está arriba. Entonces es un gran jugador porque define bien. En el espacio reducido es muy bueno Da Costa. Yo creo que el equipo le tiene que ayudar más atacando para que él pueda hacer mucho más goles. Ese es mi parecer de Da Costa y de Sol de América. Solo que probablemente el partido de ayer no estaba diseñado para que Sol salga a atacar demasiado. Sí, fue el resultado solo, o sea, necesitaba eso, entonces cuando buscó presionar, generar la situación, lo hizo. Cuando tenía que cuidarse, se cuidó, porque bien decía Rodrigo, así varios partidos perdimos.
últimamente hay varios partidos que se le escapó a Sol de América y en los últimos minutos aseguró. El entrenador comenzó a ver las piezas que ya estaban relativamente flojas, comenzar a cambiar, y depende mucho de la pelota quieta. Se sabe la gran pegada que tiene Víctor Ayala, así consigue esa segunda anotación. Es medio gol ese tipo de ejecuciones que tiene Víctor Ayala, que hecho sea de paso para mí en el primer tiempo está bajo la lupa en una acción. Recibió una amarilla después de una entrada dura donde tranquilamente pudo haber recibido una amarilla, y una doble amarilla era una roja. Sí. Pero estuvo ahí al filo, al borde, dejó pasar el árbitro, pero en un momento me parece que hasta se pudo ir expulsado Víctor Ayala. Coincido contigo, niño, realmente Víctor está demostrando gran nivel en Sol de América, esa media cancha prácticamente de él, sí. Y qué bueno por él, ¿verdad? Porque transmite mucho, a veces exagera con su movimiento, porque le puede costar una tarjeta roja, pero sí, juega siempre al límite. Al límite siempre juega el amigo, pero es un gran jugador y transmite mucho para Sol de América. Bueno, y vamos terminando entonces Guaraní Sol para meternos en el campeonato en otros aspectos. Sí, creería que Juguero tiene que estar preocupado, porque tienen que encontrar la vuelta y darle vida otra vez a Guaraní desde el lado de Contreras, Josué, Rodi, Benítez. Yo te decía un partido que a mí no me gustó de Guaraní. Olimpia. ¿Cómo terminó con Luqueño? No contra Olimpia fue, señor. Contra Olimpia lo tuvo allí. No, terminó 4-1, pero fue práctico. Y vos me decís, ¿cómo se puede debatir un 4-1? Perdón, ¿cómo se puede cuestionar un 4-1? Yo me acuerdo que Guaraní estaba ganando 2-0. 2-0, y después descuenta el Luqueño de penal. Después descuenta el Luqueño y después va achicando, se achica el Guaraní en su propia cancha. Evidentemente, y lo sabe muy bien Denis y los compañeros, cuando vos te vas, te descuidas. Y Luqueño no fue equilibrado después del 2-1, y yo me acuerdo que Guaraní bajó. Otro tema, yo no sé si no hay respuesta física en Guaraní. No sé. Ese es también. Y lo vas a ver, Denis, con sí. El debido respeto de Víctor y Jorge. Lo hago por desmerecer a mis compañeros en la mesa, no es mi intención. Pero a mí me dio la sensación que no tuvo ya, y vos me vas a decir, espera un ratito, ganó 4-1, ¿qué te va a discutir? Y los triunfos, y andando 4-1 como que es difícil discutir, pero el equipo fue mermando, mermando, y Luqueño se metió muy arriba, y venía Guaraní, pum, le hizo 4. ¿Cómo va a discutir 4-1? Entonces, a veces es importante ver el partido, decir, pero un ratito, vamos a ver otra vez el partido, a ver si vimos el mismo partido cuando vos tenés la oportunidad de empate y no lo haces. Luqueño estuvo cerca de empatar ese partido, no lo hizo, y te hicieron 2 goles más y chau. Entonces vos no podés discutir 4-1. Es difícil. Sí. Tocaste un punto importante, Arturo. Yo creo que la parte física le está pasando factura a Guaraní. Por eso no deslumbra demasiado en estos partidos. No solamente a Guaraní, a muchos equipos yo les veo bastante mal físicamente. No sé si porque ya están agotados a esta altura del campeonato muchos de los equipos, por eso decaen físicamente, no demuestran la chispa que deberían tener los jugadores. Ese empuje no lo veo a ninguno de los equipos teniendo eso, ¿verdad? Y principalmente Guaraní, que era su virtud mayor, ¿no? El despliegue físico, el presionar alto. Hoy en día no se usa mucho la presión alta, ningún equipo va y presiona alto. ¿Será porque físicamente todos los equipos están bastante malos, niños? O sea, yo veo de esa manera. Necesitas estar bien de lo físico para tener ese tipo de desgaste. Te puede salir 2 o 3 fechas, pero después vas a terminar sintiendo en el resto de lo que se viene. Y a Guaraní como que le está pasando eso, se ve esa situación. Y también el tema que decía Víctor, como que los equipos le están encontrando la vuelta. Saben los hombres a marcar, Fernando Fernández, Josué, donde tiene que ir a presionarlo, le dejan jugar los centrales, que los centrales difícilmente pueden llegar a tener juego. Y ayer dependió Guaraní de la jugada de pelota quieta, y el gol que termina marcando era a través del centro, o sea, pelotas cruzadas, buscando la presencia de alguien que termina empujando. O sea, si Guaraní llegaba a la paridad a pesar de esa situación de los ayer, era por eso que Covillar lo ingresó en el segundo tiempo para tratar de darle algo de fútbol, pero no se conectó mucho. Igualmente Marcelito también viene bajo, no es que esos cambios le dieron, o sea, si los titulares no te funcionan, por lo menos desde el banco, pero siempre tiene Guaraní lo justo, tiene esos 14, 15 jugadores y nada más, es lo justo y necesario. Ayer solo 2 cambios metió Juguero, hasta ahí, más que eso no tiene Guaraní como para cambiar la historia de un partido. Un segundo, ahí te envío Gustavito. Federico, ¿cómo te va? Muy buenos días, Arturo, para vos, para Denis, para Víctor, Niño, Gustavito y todos los compañeros que están en el piso. De las jugadas, ¿cuál es la que pudo crearse más dudas de la intervención del VAR ayer? Las polémicas, si llamamos polémicas, o las decisiones del VAR, Federico. Y particularmente el segundo gol de Sol de América, el
cabezazo de Francisco da Costa, que viene el centro, Arturo, yo pude observar una jugada, fue en la repetición que hicieron la gente de Tigo Sport, que se pudo observar claramente que Francisco da Silva utiliza los brazos para empujar a Roy Ferreira, que lo desplazó con los brazos, elemento que no se utiliza, porque normalmente se dice el fútbol de contacto, perfecto, pero ese empujón, y ahí creo que me encantaría un comentario de Denis, ya que es un defensor, sabe claramente que un leve empujón, utilizando un elemento, el brazo en este caso, desacomoda totalmente a un defensor que va a ir a la disputa del balón. Se quedó Roy, por eso no pudo ofrecer defensa ante esa situación. Es la observación que yo veo. No hay necesidad de que haya violencia, no hay necesidad de que haya absolutamente nada. Ni siquiera utilizó el cuerpo para desacomodarlo, el caso de Francisco da Costa, sino que utilizó los brazos, lo desplazó y en ese momento ganó su posición y terminó conectando el gol para el segundo gol. Es la apreciación que yo he visto de acuerdo a las imágenes. Que particularmente eso el árbitro de campo difícilmente que lo vea con una jugada muy rápida y una maraña de jugadores, pero en el VAR pudieron haber observado claramente esa jugada. Sí, para mí fue legítimo, un juego muy leve, Federico. Yo creo que si los árbitros van a empezar a cobrar acciones leves, no va a terminar el partido. Entonces, para mí fue muy leve, no tuvo ninguna injerencia. Yo creo que el entrenador lo que tuvo la culpa es de ponerlo a Roy a marcar a un gigante como Da Costa, ¿verdad? O sea, esa para mí es la respuesta, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Denis. Ahora yo te agrego lo siguiente, yo también no hay necesidad de que sea brusco, soy un poco exigente probablemente en esta situación, pero ¿por qué, Denis? Porque después de esto, esa jugada, podemos decirle, después de esto, ¿qué genera? Que genera que otras siguientes jugadas, los árbitros, los jugadores, los entrenadores ven este tipo de jugadas y posteriormente hay una jugada similar en la siguiente fecha y se sanciona, y ahí es donde ocurre esta situación en donde hay esa disparidad de criterio, uno sí, otro no, y eso es lo que genera, no, pues este empujón fue más leve, el otro fue más agresivo, y ese tipo de cosas. Eso es lo que genera, te da como que licencia. A partir de ahora, si este tipo de empujones no se sanciona durante todo el campeonato, perfecto, estamos de acuerdo. Pero al utilizar un elemento que son los brazos para desplazar a un jugador que evita que él desee que defienda, porque ahí hay una situación sí que hemos visto si el balón ya estaba en dirección, ahí es cuando hizo eso, porque eso se puede dar que todavía no partió el balón, entonces ahí sí retiro totalmente lo dicho y me rectifico, pero yo veo eso desacomoda totalmente a cualquiera, más allá de uno que va a impulsarse para saltar. No, sí. Ya estaba en el aire la pelota, Federico, justo aquí estamos Perfecto. Viendo el tiro libre ya partió y ahí se da ese movimiento. Perfecto, y el desacomoda y me van a decir es pequeño, sí, pero Roy, fíjense cómo se queda él, totalmente encima del empujón, bien lo decía, una comodidad lingüística, digo empujón, porque a lo mejor no empujón suena como que más fuerte, pero ¿qué ocurre? El que le empuja a una persona mucho más alta y el otro es más pequeño, entonces como que le tira para abajo, es lo que yo veo. Soy muy exquisito, sí, y vamos a liberar a partir de ahora eso, perfecto, ahí está todo bien, pero desacomoda totalmente a una persona que va a saltar, otra vez de ni que te desacomoda esa situación, y creo que aprovecha esa situación para dejarlo libre para el cabezazo. Yo coincido contigo, Federico. Es más, la gente del VAR para mí que tenía elementos aquí para tranquilamente anular la situación, por más que sea leve o no, le termina sacando del camino a Roy el movimiento de Da Costa. Para mí era tranquilamente analizarle la situación de anular, es cierto, hombre chico, pequeño, pero ese movimiento y el gesto hace que le saque al marcador de allí. Es cierto, es para analizar jugada a jugada y de esta hay miles en el área, pero ahora que tenemos el VAR, vamos a aprovechar esa situación, ¿verdad? Así mismo, ¿y por qué hago esta acotación? Porque el balón viene directamente a esos dos jugadores que están implicados en el juego. Es muy diferente que yo lo empuje o le desplace con el cuerpo, porque ahí sí nos vamos que el fútbol es un deporte de contacto. Pero en este caso utilizo elementos no válidos para la disputa del balón, y que es el brazo y la mano. Por eso solamente
soy un poquitito quisquilloso en esta jugada, y independientemente, salvo mejor parecer ahí el resto, pero eso es algo que te desacomoda totalmente a la hora de ir arriba para disputar, y saca ventaja, en este caso Francisco da Costa, de esa situación. Uno termina impactando de pleno y sin posibilidad de defensa, por más que sea pequeño Roy, sin posibilidad de defensa y ni siquiera de obstrucción visual, porque ya termina, fíjense cómo él flexiona las piernas debido a ese empujón. Vuelvo a reiterar, la palabra empujón por comodidad lingüística nada más. Bueno, Federico, ¿algo más sobre el partido? Otra cosa, Federico Río. Vos viste Piote, discúlpame, ¿cómo quedó el tobillo de Walter González? Sí, eso es la... Pero vos viste. Visto la jugada, ahí te envié. Federico Río, por favor. Ahí te envié para que vos tengas la imagen de su tobillo. Estoy viendo en este instante. ¿Viste la falta de Cabral? Sí. Terrible. Dice Denis Canizza. Eso es expulsión. ¿Cómo los árbitros no pueden ver esa jugada? Escuchá lo que te dice. Eso es lo que tienen que cobrar los árbitros. Escuchá lo que Denis te dice. ¿Cómo los árbitros no pueden ver la jugada? Dice. Claro. Y realmente es una roja, eso Denis, totalmente de acuerdo, imposible. ¿Por qué? Porque la regla dice claramente dar o intentar dar. Y en este caso terminó dando, por eso esa reacción, inclusive se generó ese enfrentamiento general ahí en donde Cabral simula haber recibido un impacto en la cara también en esa jugada, y mire el tamaño golpe que terminó recibiendo y de la manera, es una manera, no es uso excesivo de la fuerza, porque si lo termina agarrando de pleno, eso lo parte en dos, y hay que evitar eso. ¿Para qué? Para que otro día, porque ¿qué ocurre, Arturo? Y no es para criticar nada más, sino que esto hace que la siguiente jugada que un jugador hace, y lo primero que hacemos es comparar, y dice el ¿por qué el otro día Cabral no le expulsaste y a mí ahora me expulsaste, que es menos? A eso nomás voy, eso nomás es básicamente la situación en función a lo que comento, y también me refiero al empujón, que seguramente se va a dar muchos más en todo el campeonato. Bueno, Federico, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Arturo, y un saludo para todos. Gracias, Federico Río. ¿Vos viste empujón? Sí, vos viste empujón. No, para mí no falta. Leve. Rodri también marcó mal, se mete enfrente del delantero, raro eso. El jugador está caminando hacia adelante, el otro le apoya el brazo y ya. Justo no debió hacer eso. Al final la pelota le termina cayendo a él. Está mal que lo termina complicando. Si era un jugador con mayor fortaleza física, no lo iba a mover tan fácil como fue a Ferreira. Él empuja, pero es leve, normal en un partido de fútbol. ¿Desacreditan a Federico Río? No. Federico Río, ¿qué fue? No, desacreditar es muy fuerte el término. Para usted uno fue. Tenemos una opinión. Federico Río me va a decir, ¿para qué me llama? Me va a decir Federico Río. No, una opinión distinta, no pero para mí falta. Lo de Cabral fue criminal, realmente. Tiene que tomar carta en el asunto los árbitros. Walter González no contesta. Y médico de la Olimpia tampoco. ¿Cómo? Vamos a preguntarle a Posi, es que va a presentar una nota. ¿Tiene tiempo todavía Olimpia o no? Pero eso, ¿cómo no pudo ver el árbitro ni el VAR? Eso es lo que yo no entiendo. No entiendo el tema del VAR o el arbitraje. ¿Cómo no van a poder enfrente de ellos? ¿Cuándo fue el partido? El domingo. No tiene tiempo de presentar nota, pero al tribunal de oficio. Pero lo que pasa es que ahí ya estaría la interpretación del árbitro de por medio. Bueno, pero casi le rompió al jugador, no sé, eso demasiado regla, pero hay que ir. Y hay otra, la situación de tener el VAR, la entrada dura. Hay sentido comunes, o sea, que te dice que tenés que actuar para que no, justamente lo que dice Federico, para que no vuelva a ocurrir en otros partidos, que le puede lastimar a un compañero de trabajo, en este caso los futbolistas, ¿verdad? Lactolanda alimenta tu ganas de superarte, disfruta y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte.
El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie y ponerse la 10 no se lo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. No está Luis Cabral para que haga su descargo. A lo mejor dice, esa no fue mi intención, puede decir Luis Cabral. Le llegué fuerte, pero no tuve la intención de estar recorriendo en todas las redes. La puta se ríen de mí, ustedes será. Es que con usted no se puede, será. Yo no quiero ir contra la corriente, pero para mí está bien la amarilla, ¿no? ¿Viste? Amarilla, pues. ¿Viste? Pero es que... Un partido de empujón, si te hace uno así, nomás, para Víctor Villalba, esto es bola. No, yo no digo que es bola, pero si nos ponemos a mirar cómo terminan las piernas de cada uno de los jugadores después de los partidos, entonces vamos a pedir amarilla roja. No fue pierna de Víctor. O sea, no, yo entiendo. Roja. Y vos no le podés decir eso. No, por eso yo no puedo decir Pero Denis le dio un ejemplo ahora. Si te pasa eso en un torneo, claro, vos también te vas a... Pero ocurre que hace poco pasó en un torneo así el Rodi fue un empujón, el de la costa. Leve. Fue un leve, no, un empujoncito nomás. El que él vio esa imagen, un chiquitito, un poquitito, así nomás le hizo. Le digo, salí de acá. Y ocurre que vos ves, la puta lo digo, pues te reí de mí. No, es simpático la imagen ahí en el partido. ¿Qué es para vos leve? Vámonos a buscar en el diccionario, leve, ¿qué es? Casi imperceptible. Mínimo, leve. Y ocurre que así le hace. Pero para vos, ¿qué es? Para mí, falta. ¿Para vos? No hubo falta. Yo insisto que si era un jugador más grande, de mayor fortaleza, no lo iba a mover la costa con ese. Y vos dijiste para Denis Caniza es un poco leve. Es que en todos los partidos... Pues yo pregunto... Es leve, muy leve inclusive. Porque se suelen empujar más fuerte los muchachos ahí. Y ahora vamos con el de Walter. No, para vos es pulsión de Cabral. Roja, sí, roja. Para vos, Víctor, es leve. No, leve no, pero amarilla. Temeraria, para niño es pulsión. Sí. Sí, niño no. Está confundiendo Titón lo está confundiendo. Para el niño es expulsión. Lo de Cabral. Sí. Para Víctor Villalba, Titón es amarilla. Así ¿Y es. para vos, Denis? No, roja. Totalmente roja. Así es la vida. Expulsión. ¿Y qué pasaba si ya que con ese empujón de Oviedo se rompía la clavícula que tuvo tarjeta? Y amarilla, jugada amarilla. Hasta ahí. Sí. El de Sol salió lastimosamente lesionado. Sí. Y con falta pero ahí no hubo intención, a mí parecer, de Alfio. O sea, el típico movimiento que vos llegas tarde y lo chocas. Y el otro ya rechazó y cae mal. Ahí coincidimos, Víctor, muy bien. Y él lastimosamente terminó lesionado y hasta ahí. Y es jugada amarilla para mí. ¿Y para vos, niño? Para mí, roja. Llega de tiempo tarde. Estamos hablando de otra jugada. Yo pensé el de Cabral. No, Alfio contra Jaquet. Sale lesionado, Jaquet lastimado. Bueno, estamos mezclando la jugada porque el Dalgoto nos confunde. Claro, pues yo para vos, Cabral es expulsión y cárcel. Sí. No, cárcel no. Bueno, una manera de decir. Y tiene ese rasgo. Creo, ahí tenemos que ir a las estadísticas de Andrés, que me para molestarlos. Yo creo que es Cabral, el defensor más expulsado en la historia. Cabral siempre juega así, siempre entra así. Al límite, siempre viene con una roja. Tiene que tener cuidado. Le apoda roja Cabral, porque tiene ahí con un... entra con una amarilla puesta ya. Para no decir exactamente, amarilla. Con una amarilla puesta. O sea que es raro el programa. No da para la polémica. El VAR y los árbitros actúan en base a intereses. La falta no miden con la misma vara todos los partidos, dice el arquitecto Macías. ¿Sí, en eso sí estamos de acuerdo. Que la misma falta, otro día te van a quitar roja. El mismo empujón, otro día te van a cobrar falta. Yo no estoy de acuerdo con el arquitecto Macías, que te voy a decir en tu cara, perdón. No le puedo decir en su cara porque no está. A tus oídos. Yo no creo que se muevan por interés. Esa parte no. Y te voy a decir, arquitecto Masi, llamale para el arquitecto Masi, por favor, vos tenés su número y demás yo no creo que se muevan por interés. Vale óptica para Víctor, dice Tito, es su opinión, tendrá que respetar. ¿Por qué el arquitecto Masi dice se mueven por los intereses? ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, para nada. No, con esa parte no. Aclaro que con esa parte no estoy de acuerdo. La otra sí, que otro día la misma jugada te van a cobrar diferente. Pero yo que no sé lo que le pasa al arquitecto Masi,
es muy... ¿Qué hace Horacio Elizondo? No, Elizondo no habla con nosotros. Pero no se ve el trabajo de él con los árbitros. Pero no sé, arquitecto, más si... Vamos a salir al aire, arquitecto, y tu coso que actúa por intereses, Denis Caniza, que vos a mirar a Denis Caniza, ¿verdad? Un respeto para Denis. Escuchá, Denis, tu respeto. Gracias, bueno. Digo eso porque está Víctor Villar, el niño Jorge, y dice que no está de acuerdo con eso, que los árbitros se mueven bajo su intereses. ¿Qué pasa, arquitecto? Bueno, en este país no nos vamos a poner de acuerdo en muchas cosas, vamos a partir de esa base. No está bien. Pero acá, las reglas están escritas. Si vos las reglas las aplicás como están, entonces no tiene que haber diferencia en los partidos. Pero acá, de repente, cuando se cansan de un club que gana mucho, entonces ahí empiezan a aplicar la regla en forma diferente. Aparte, específicamente hablando claro y pronto, independientemente que Olimpia esté un desastre, y a quién le persiguen, por Dios, y no se le mide con la misma vara. Y te lo voy a decir, cuando un jugador entra fuerte, no importa si el jugador no tuvo la intención, te vas a tu casa, hermano, al vestuario te vas. Pasó en varios partidos con Olimpia, entró fuerte y entró mal, y se le expulsó. Entonces que no me vengan acá que no hay intereses adentro, y el VAR mira como quiere, de repente mira de espalda y de repente mira de frente. Así no funciona. Esta es la clase política. Miran las cosas como fuera su conveniencia. Eso vos sostenés, arquitecto Bassi. Sostengo. ¿Y vos crees que los jugadores de Olimpia son inocentes? No, al contrario, eso es lo que te digo. Cuando cometen una falta grave y se les expulsa con total razón, porque entró fuerte y entró mal, y expulsión. Pero eso no sucede con los equipos. Ustedes están comentando ahora, ahí es la falta que hubo en el partido, no sé en qué partido fue. Pero Cabral tenía que haber sido expulsado, nosotros lo estamos diciendo contra Walter González. Claro, pero el VAR no opina igual, eso es lo que estoy diciendo. No, era VAR, el árbitro le exhibió amarilla. El árbitro, sacale al VAR. Sacale al VAR, sacale. Bueno, el VAR, entonces el árbitro. ¿Sabes cómo acá el dicho? En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Otra cosa que sí, a los dos le saca la amarilla. Sí, porque a Walter también le saca la amarilla, doble error ahí. No, papá, un desastre, o sea, es lo que te digo, los intereses priman. ¿Qué opinas de Denis Caniza? Denis Caniza hizo demasiadas cosas bien. Un señor, gran jugador. Acá está diciendo que, ¿sabes lo que dijo? Que Guaraní se está viniendo abajo. ¿Tiene razón? Me acaba de decir. No, y yo tengo también. Es meritorio lo que está haciendo el técnico de Guaraní. Sí. Increíble. Lo que estoy diciendo, arquitecto Masi, que bueno, seguimos charlando después. Gracias, arquitecto, muy amable. Adiós. No, Pancho. Hola Arturo, saludos a la mesa. El arquitecto Masi tiene el programa América TV también. El arquitecto Masi estuvo en el departamento de básquetbol de Olimpia mucho tiempo. No sé si ustedes saben. No. Bueno, yo les estoy contando por si se lo saben. Me gusta la forma de mirar el fútbol de Víctor. Siga. Si no sangra, no es falta. Este pidió en joda. Para mí que lo dice en serio, pero ustedes saben que yo tengo la vara bien alta en el arbitraje. Nuestro colega dice. A mí eso, contacto mínimo, o eso que acá todo el tiempo vos levantás el brazo para saltar y es tarjeta amarilla. ¿Cómo saltar con los brazos alzados? Sobre la jugada en sí. ¿De cuál querés? Cabral, para mí era roja. Porque, a ver, la forma en que va, la fuerza que utiliza, era para romper. No, era para... ¿Y en qué momento, en qué circunstancia? Nadie va a querer romperle a nadie. No, digo, pero si va así con esa fuerza... Quiso recuperar la pelota, llegó a destiempo, es falta. Una lástima, por yo sé, Víctor, que él no habrá pensado, dijo, me voy a romper. No, pero con la fuerza que va, puede terminar rompiendo. Claro, tiene que medir. Les pone a una lesión gravísima al colega. Y no es que lo hace porque... A ver... No era el último recurso, podía ir de otra forma. ¿Por qué ir de esa manera? ¿Para qué ir así? Porque no era último hombre, tenía 40 metros todavía por correr en la media cancha. Cruzando un poquito. O sea, ¿por qué va así?
se nubla. Pero tengo una pregunta, la Pancho. cabeza. ¿Vos crees que va a cambiar de opinión Víctor Villalba? Está hablando al pedo. No sé. Y yo doy mi vos- punto de vista. vos- nomás, no, o se sea, respeta muchísimo. Cuando vos te dirigías a Víctor Villalba Sí. y le decís todas esas cosas que estás diciendo, en las cuales yo comparto con vos, por eso queríamos hablar con Cabral, llegó muy fuerte. Muy fuerte. Alevosamente llega y le saca la amarilla. Y Víctor le dice Gustavo Sáenz, nuestro colega, me gusta la forma de mirar el fútbol de Víctor. Siga. No. Si no sangra, no es falta. No. Pero eso, ¿qué quiere decir Gustavo Saba cuando pone si no sangra, no es falta? ¿Qué quiere decir eso? Una exageración. Hay que romper, que tiene que haber sangre Y para el periodista curar. con Gustavo Saba, ¿ustedes me comparten con él? No, una exageración. Está sí. usando la Yo creo Esa es la que antigua, esa es la especie antigua, de- ahora ya no. Claro. Está haciendo el uso de la sobre el tema del cambio de opinión, yo quiero confesar a Luis Federico Ríos, que envía el mensaje si está escuchando el programa. La vez pasada yo le dije al terminar el programa que me hizo cambiar de opinión porque yo vine al programa el domingo convencido de pensando que la de Patiño no era penal, pero él explicó el argumento por el cual cállate. sí, porque no llegó a tocar. Pero Exactamente. para vos lo de Yo le Cabral dije. no te cambia de opinión. Y para mí es jugada amarilla. Es decir, que para vos qué es? Para mí de Cabral roja. ¿Para vos? Roja. ¿Para vos? roja. Para mí roja. Roja y fiscalía. Y fíjate, pero dice Víctor, no, Amarilla. No dice leve, pero de temeraria. temeraria. pero no pasa una amarilla y dice que pasa, y después agrega más Víctor Villalba, tenés que ver a todos los jugadores cómo terminan los partidos. Entonces lo que dice Víctor, que mañana cada uno va a poner su tobillo, va a poner un moretón. Mendoza, por ejemplo, terminó con el dedo fracturado lastimosamente. Lo pisa Rodolfo Gamarra accidentalmente. El jugador no va a estar un mes en la cancha. Ese es sin querer queriendo. Claro, y sin querer queriendo. Ese es sin querer queriendo. Parana Gustavo Saba, lo de Cabral fue fuertísimo, fuertecito nomás, amarilla tirando naranja. A ver, observando la jugada, Cabral corre hacia el jugador, toma el impulso, corre unos 10 metros y va directo a cortar. ¿Tenía otro recurso? Sí, podía ir al espacio, atacar el espacio, poner el cuerpo hombro a hombro, seguir con la correr. No. Lo que digo, pero mira que Cabral siempre se juega al límite. Te está enseñando, Víctor, te está transmitiendo que vos no viste lo que él vio. La manera en cómo llega Levosa, y ese Pancho hubiera llegado de otra manera. Sí, tenía otro recurso, podía hacer utilizado otro recurso, podía barrerse, podía acompañar la carrera, poner el cuerpo más. Él va, brum. ¿Sabes qué no lo termina? ¿Por qué entramos en la duda? Porque no va con la plancha. Él retira la plancha, pero con la misma fuerza que iba con la plancha. No fue una plancha. Entonces, ahí era otra historia, por supuesto. Pero esperan al doctor Capello, brillante oftalmólogo, dice cárcel para Cabral. Tirasol. Cárcel. Cabral tiene un antecedente. Es el jugador con más expulsiones en el fútbol paraguayo. Pero viste el tobillo del jugador de... Y otro detalle, penales también. Y penales y roja está ahí. Y grandes goles también. Para que no sea toda mala, ¿verdad? Para que no sea toda por mala. Eso queríamos hablar con Cabral. Él no va a decir si se equivocó, el árbitro me hubiera echado. Yo no digo que diga eso. Pero puede llamado a Walter a pedirle disculpas. Lo que yo no entendí. Porque esto corre en redes sociales, pues. Mirá, si yo no sabía. Yo hablo en defensa de Cabral, ¿verdad? En el sentido de esto, ¿verdad? Pero muy fuerte en eso. ¿Qué te gusta, Vito? Tirasoles. Sí. No te convence, Vito. Que no le convence. Para mí sigue siendo amarilla, quizá al límite como dice Pancho, pero para mí bien cobrada la amarilla. Pancho, ¿y la jugada de Acosta? ¿Qué te parece a vos? El gol. Con Rodi Ferreira. Con Rodi. Puntillosa, pero reglamentariamente es falta. Sí, es falta. Falta eso. Reglamentariamente es falta. Pero dice Víctor Villalba. Muy Argeles. Pero es mucho contacto. Pero acá usamos no comparto la puntillosidad. Espera, Pancho. Aprender a escuchar. No vaya a ser Arturo Rubín. Aprende a escuchar. No vaya a ser Arturo Rubín. Yo no soy modelo. Aprende a escuchar. Te está diciendo Víctor Villalba, leve, que la falta de Da Costa, fue leve, no fue empujón, fue así nomás, le tocó así, le dijo, levecito. Sí, pero él mismo está diciendo, la falta. No, yo no dije que fue falta. El toque leve. El toque fue leve, sí. Y para vos le condena el movimiento. Sí. El movimiento, lo saca. A ver, Argel es chiquitita. Pero en el reglamento está. No, pero ese es para mí el problema, no digo que yo tenga la razón, pero eso de
abusar del reglamentarismo acá, lo que nos está llevando a tener un fútbol que no es de contacto. Porque luego ya no va con pollera o maldita, no manchar. No pueden saltar con jugadores ya jugamos cualquier cosa, no, dejan de joder. Acá no se mide, acá no se tiene en cuenta, acá no se tiene en cuenta la intensidad del contacto. Acá lo que se tiene en cuenta es, ¿le impide o no le impide? ¿Lo saca o no lo saca? Sí. Entonces saca ventaja de esa, sí. Entonces falta. Así como dice lo de Jaquet, fue producto de la caída, ese tobillo también pudo haber sido consecuencia de la caída. Tiene razón Víctor, dice Quinteto de la Gota. Esa no es consecuencia. No fue consecuencia de la caída, fue de la falta. De porque la falta, justo de la Gota, Quinteto. Esa no es consecuencia de la caída. La caída va a tener otra consecuencia. No ese golpe, este es un golpe. El golpe, este es por el golpe que hacía el tobillo doblado e inflamado. Tenía bien apoyado el pie. Hay que pegar nomás. La jugada de Cabral está mal, pero coincido de que fue legítimo el gol de Da Costa. Un movimiento natural. Que ocurre en todos los partidos entre jugadores. Pues si vamos a cobrar pero no es por el no es el contacto, la intensidad, sino es la acción de sacarlo de juego. Es que estuvo mal también Rueda, se metió enfrente del... Eso es otra cosa, ya es cuestión técnica de Juguero que le pone Juguero que lo pone a marcarlo a un grandote. Yo vi la misma. Y sí, pero lo impide, le saca. Un tipo que tiene 300 kilos y se puso enfrente de un tipo de 10 kilos así con un dedito, le empuja nomás ahí. Eso fue lo que pasó. Probablemente, si estaba Rodri, igual marcaba. Pero esa acción hace que estemos justamente hablando de... Perdón, el jugador extiende los dos brazos. Sí. No, es así como vos decís, Bebecito. ¿Y vos? Sí. No, leve. Si era Marcos Cáceres no se iba a mover con esos brazos. Es porque era Rodi Ferreira. Ahí está, ahí está. Bueno, a ver, por más que sea el increíble Hull y haga el movimiento. No, pero no podemos estar mirando. Espera. Para mí fue gol y punto. No se discute más. Tenis Canizá. Ni aunque venga Elizondo acá que me explique. El uso de la mano. ¿Vos querés por tu porcentaje y vos qué es lo que querés? No, vos estás vendiendo tu porcentaje. Vamos a cobrar cualquier cosa nomás, no va a ser más fútbol. Vamos a pagar nomás ya entonces. Bueno, y estamos jugando fútbol. Estamos jugando fútbol. El uso de la mano está permitido, el uso de la mano, empujar está permitido. Acá en Paraguay está prohibido usar el brazo. En otro país del mundo se juega sin problemas saltando con los brazos así, poniendo el cuerpo, haciendo este movimiento. Incluso vos cuando va a definir un delantero bueno, no quiero hablar de Europa porque vive en Inglaterra. Yo te voy a poner un ejemplo. Pero él consume mucho Inglaterra y está bien. Yo pregunto, ¿en qué país sudamericano se asemeja a Inglaterra? Argentina antes. El fútbol argentino antes. No. Ahora cobran cualquier cosa. ¿Uruguay? No. La pregunta es esta. Usted, ese gol que se le cuestionó, ¿Boca con quién fue que dijo que le perjudicó en Copa Libertadores un empujoncito? Boca Mineiro. Ese no fue un empujoncito. Sí, y para mí no era falta. Y terminó cobrando mal el árbitro. Sí. Y era paraguayo el árbitro, Derlis López estaba en el bar. ¿Vos te acordás? Contacto mínimo le dice. Un gol de Boca. El AVAR le dice, no, es falta, mira cómo lo desplaza. Y así nomás le puso el brazo por la cintura y voló el someternos al soberano. Vamos a someternos al soberano. Vamos a someternos al soberano. Fue para... No, el Olimpia no puede ser porque van a salir los olimpistas, sí tenía que echarlo a Cabral. Y ¿se entendió? Sí. Lo de la Costa además. Eso más... Vamos es intermedio, niño, como dice el niño. ¿Qué número, niño? 618 4700. Si te debió ser expulsado o no. Perdón, si debía anular el gol por empujón o suave empujoncito del brasileño con Rodi Ferreira. ¿Qué número, niño? 618 4700. Gana la mayoría, por opinión, pero no tiene que ser interesada, porque por eso vamos a un partido neutral. Aníbal Acuña, Rodi tiene un buen salto, por eso jugó central varios partidos en otro club, dice. Sí, llegó a jugar, tiene razón, jugó de central, pero ayer... Hola. Sí. Arturo. Sí. No sé quién fue el que dijo ahí cárcel para Cabral. El oftalmólogo doctor Enrique Capello. Y entonces él está en contra de su profesión, porque él no se acuerda cuando Richard Ortiz fue como para masacrarle a Gaona Lugo y el tipo saltó en el momento preciso, si no le rompía las dos piernas, tenía que ser expulsado. Yo me acuerdo, Arturo, que vos dijiste que debió ser expulsado. Sí. Es más, él metió en los 95 minutos del gol el empate. Bueno, eso decía el doctor Capello, muchísimas gracias. Es oftalmólogo. Alguien me decía, por eso voy muy bien. Hola.
Sí, baja el volumen de tu radio. Bueno, ¿dónde? Sí. Demasiado evidente que le empujó. No podemos pues saltar. Un jugador de fútbol, un empujoncito no puede saltar. Y ese es evidente, le empujó. Bueno, muy bien, señor. Hola. Hola. Sí. Tenía que anularse. Hubo un empujón claro con los dos brazos extendidos hacia adelante. Otra persona en línea. Hola. Buenas tardes, Sí. Arturo. Sí. Arturo, no podemos jugar con Puchevita. Los jugadores van a jugar y que se va a curar todo. ¿Qué, Denis Caniza? Y lo que decía. Bueno. Hola. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bien. Es una lástima que Caniza que esté cambiando su estilo de pensamiento, porque imagínate, hay que sacar de que sea matando Olimpista para que sea un buen comentarista, porque Olimpia, las veces que jugaba mal Ortiz y jugaba con mala intención, nunca se acordaba. En aquella época él no fue todavía comentarista, pero ahora se vuelve completamente olimpista fanático. Bueno, tranquilo, señor, tranquilo. Hola. Hola, Arturo. No, nada. Hola. Arturo. Sí. Ahí Denis Caniza está en lo cierto, Arturo. Un animal de defensor de... Otra, no, estamos hablando de si vieron ayer o no, si tenía que haber anulado el gol Sol por el empujón del brasileño, o como dice Víctor Villalba, son toques suaves. Hola. Hola, debía ser anulado el gol de Sol. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, se me adelantaron la vez pasada, ahora en el sentido de que esa infracción de Cabral era directo para ir a las duchas. Y lo que me revienta también es que los jugadores violentos y los equipos así donde tienen más jugadores violentos son los más llorones al final. En el específico caso del gol de Acosta, en el área siempre ocurren cosas que son propios de un partido de fútbol, ¿verdad? Y el VAR se equivoca mucho en llamar la atención así del árbitro principal. Bueno. O sea que finalmente el gol de Acosta para mí fue válido. Muy bien, para el gol de Acosta fue válido. Hola. Arturo, gol legítimo, pero los árbitros deben cambiar porque internacionalmente, por eso cuando se va nuestro jugador afuera, en Clorinda juega, no pasa por la agilización del fútbol. Tiene que mejorar. Muy bien, muy bien. Hola. Se cortó. Y bueno, y así vamos a estar toda la tarde. Hola. Arturo. Sí. Yo estoy de acuerdo con Víctor, pero hay que tener también en cuenta el físico de los jugadores. De repente vos tenés un corpulento como Cabral y chocas con alguien de menor físico y siempre se le va a ver como un violento a Cabral. ¿Verdad? Sí, pero en este caso no fue un choque, fue un empujón. Hola. Yo estoy de acuerdo con Denis Caniza, y lo de Cabral, la estadística ya dice ya qué tipo de jugador es, y fue realmente para roja. Bueno, vamos a poner punto final porque es muy largo, como diría Angelito. Hola. Bueno, vamos a ver qué hablar con quién tiene ahí, después vamos a ir con Luis Cabral, es con Luis Paredes. ¿Con quién está hablando ahí? Da Costa. ¿Y le van a preguntar? Sí. ¿Dónde está Francisco da Costa? Tenés que hablarle portugués, Arturo. No, habla muy bien Habla muy bien. Sí, estaba en México. Pero perfecto, parece un argentino. Cuando habla no parece brasileño. Perfecto, Francisco da Costa. ¿Está o no está? Ya volvemos. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la Ada Agro Shopping, acércate para disfrutar de los talleres de cocina en vivo con reconocidos chefs. Todos los martes, Shopping Mariscal 25 años celebrando con todas las letras. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y un drenaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Estamos con Francisco da Costa. ¿Cómo te va, Francisco? Francisco. No contesta. Se corta la comunicación con Francisco da Costa.
Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinanos cursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Ya Recobre, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor. Elegilos según tu preferencia, voladores, mata todos, rastreros y voladores con citronela Knockout con el sello de garantía base. Bueno, vamos a ir cerrando ya el capítulo porque Hipocumaina. Ahí se le escucha, dice Francisco. ¿Quién está? Habla muy bien el español, Francisco da Costa. Francisco, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien. Bueno, estoy diciendo a los compañeros, tu castellano es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que antes de acá estaba en México por 5 años, así que agarré el idioma. No, bien, y hasta parece tono porteño, parece tono argentino o uruguayo, Francisco. Sí, toda la gente me dice eso, me dicen argentino también, y la verdad que nada, el tema es que en México yo conviví con muchos uruguayos. Bueno, Francisco, y me agarró el acento más de eso que otra cosa. Bueno, te debo preguntar, Francisco, lo siguiente. Primero, el tema de tu look. ¿Así jugaba con el look vos, así pelo largo en México? ¿Así medio teñido? Sí, yo el pelo largo lo tengo desde 2016, me parece. Ya son más de 5 años. ¿Y vos tomaste modelo de alguien en especial? Porque, disculpame que te lo diga por curiosidad, y en el buen sentido de la palabra, independientemente de la vocación goleadora, pareces un personaje con el tema del pelo, ¿eh? No, la verdad que yo de chiquito tenía el pelo largo, por ahí después lo corté, o sea, es algo que tengo desde mi niñez y me gusta. Está muy bien, no afecta para nada en lo que haces profesionalmente, es la realidad. No, para nada. Para nada. Bueno, Francisco, tus goles ayer, tus 2 goles decisivos en el partido, contanos. Pues nada, feliz. Yo ayer hablé también en la tele que ya me estaba molestando pasar en blanco los partidos que no anoté, y dije ayer y repito, nada mejor que regresar a marcar, a anotar en un partido tan importante y hacer un doblete, así que nada, estoy contento, nada más eso todo es un fruto de mi trabajo, yo trabajo para eso y como dije ayer, no me sorprende, vengo haciendo la cosa bien y estoy tranquilo. Claro, cuando decís es mi trabajo, es goles. Así es, la vida de un delantero. En la vida de un delantero y le pegas bien. Ahora vamos a entrar en una jugada que estamos debatiendo. Tu intención no fue darle un empujoncito al zaguero de Guaraní antes del gol. ¿A quién? ¿Al segundo gol, vos decís? Sí. ¿Y qué pasa en el segundo gol? No, te pregunto, estamos debatiendo. ¿Te molestó a vos? ¿El zaguero te estaba molestando para que vos busques la pelota? ¿Sí fue? No, lo que pasa es que yo amenacé salir del poste hacia adelante y me quedé. Y cuando amenazo, él sigue mi movimiento y yo me quedo solo. Así fue la jugada, según nos narra el propio Francisco da Costa. Queda una pregunta pero tenés que ir un segundo, Francisco, un segundo, por favor. Sí, Francisco, sobre esa jugada puntual, te consulto, porque la gente de Guaraní hoy está reclamando que era falta. ¿Vos cómo considerás ese movimiento de brazos que haces ante Rodi Ferreira? No, yo ahí me estaba protegiendo, porque cuando voy, freno y regreso, él también frena y regresa, y para que no me choque, yo lo tengo que apoyar el brazo, ¿entendés? Pero no le empujo ni nada más para protegerme, mantengo la distancia, un contacto normal para mí. Muy bien, está hecha la explicación del propio, por eso es el protagonista que está contando, por eso le llamamos, da su propia versión
con relación a esto. Y te pregunto, Francisco, con total respeto, si no fuese así, vos también dirías, bueno, tuve esta intención. Vos lo estás hablando con total honestidad de la jugada, Francisco, ¿no? Y claro, sí fue, como te dije. Cuando yo amenazo y regreso, él también quiere regresar, y para que no me choque, yo tengo que frenarlo, pero no lo empujo, sino que lo freno. Muy bien, hecho comentario con el goleador de Sol de América. Pancho, agradeciendo a Francisco. Dale, Pancho. Francisco, contaba Víctor Ayala que era una jugada ensayada, que ustedes estuvieron observando los movimientos de Guaraní en los corners, y por eso que se miran antes del corner, y como que vos le marcás y le preguntás con la mirada, ¿va a tirar acá en el primer palo? Y él te dice que sí. ¿Fue así? Sí, en esta ocasión de este partido nos dimos cuenta que podríamos hacer un poco más de daño ahí en el primer palo. Después ahora nos toca Luqueño, no sé cómo van a hacer, vamos a plantear la táctica fija, pero nada, más allá del cabezazo y la pegada de Víctor, un mérito del cuerpo técnico también, porque fue algo donde pudimos analizar y nada, se ejecutó y salió. La última pregunta, Francisco, y autor de los 2 goles ayer para esta recuperación de Sol, y tomando el invicto de Guaraní. ¿En los goles hay alguien que vos le decís, mirá, estás acostumbrado a dedicar tus goles, o no, Francisco? A veces sí, más a mi mamá, ¿no? Que me crió ahí sola y me siguió desde niña, entonces a ella le gusta el fútbol, entonces nada, me deja una satisfacción dedicarla, así como le dediqué el gol de River, se quedó recontenta, pero no suelo mucho dedicar los goles, a ella nomás. ¿Y ella te ve a vos? ¿Cómo llega toda la información de tus goles, Francisco? No, ella tiene todo allá, no sé cómo hace, pero mira todos los partidos, ella es mi padrastro, no sé. ¿Y qué pero sí, acompaña todos los partidos. Francisco, ¿qué te dijo ahora con los 2 goles ayer, por ejemplo? No, quedó recontenta, según ella me había dicho, yo no me acordaba, pero me había dicho en la semana que yo tenía que hacer 2 goles, y salió. Entonces nada, ayer le marqué, estaba recontenta también, sé que cuando las cosas salen bien acá, ella se queda recontenta allá, y nada, estaba feliz. ¿Está en Brasil ella? Sí, está en Brasil. ¿Y vos hablas mucho con ella? ¿Ella es futbolera, estás diciendo, Francisco? Sí, a ella le gusta el fútbol. Cuando yo juego de chiquito me sigue y la verdad que entiende bien. Y preguntarte, Francisco, con relación a algún reproche de tu mamá, cuando la cosa a vos no anda bien, ¿qué te dice? Mi hijo, ¿qué pasa contigo? ¿Te reprocha o no? No me regaña, pero se queda ahí como que, está todo bien, no sé qué, se preocupa, pero no, ya se fueron los tiempos que me regañaba. Y con relación a Paraguay te pregunta cómo es el país, ¿la ves personalmente o no? En relación a mí, ¿cómo yo veo el país? No, tu mamá que te pregunta curiosidades de Paraguay o no, ¿ella conoce? Sí. No conoce, nada, yo le conté un poco cómo voy viviendo acá, la verdad que a mí me siento a gusto en Asunción, hay mucho de la cultura brasileña acá, por ahí la música, a veces la comida también, entonces, nada, yo estaba lejos en México y ahora acá en Paraguay me siento más cerca de mi casa, y sobre todo la ciudad también, me hace agradable, estoy contento. Y Sol de América, contanos Sol, ¿vos te imaginabas que iba a ser Sol? En el buen sentido de la palabra te voy a decir, es muy buen refugio, uno se ve muy protegido en Sol. Perdón, no sé si... Que uno se siente protegido en Sol de América, digo. Sí, desde que llegué, bueno, antes de venir me habían dicho buenas cosas, que el trato en Sol de América es diferente y todo, y nada, se comprobó desde que llegué, me tratan súper bien, estoy muy a gusto en el club, con la gente, con los utileros, con mis compañeros, con el grupo técnico, directiva y todos, entonces nada, uno se queda tranquilo para trabajar. Francisco, ¿qué te dicen los hinchas de otros clubes? ¿Te comentan de los otros equipos, te hacen saber y te dicen bien, Francisco, te elogian? Sí, me escribe ahí la gente en Twitter más que nada, a veces en Instagram también, de muchos lados, y nada, es una muestra, una prueba de que vengo haciendo bien la cosa en la cancha, y nada, yo soy jugador de Sol, estoy motivado estoy feliz de estar acá, motivado, tenemos un objetivo muy importante que cumplir, todavía faltan 8 fechas,
y enfocado en eso nomás. ¿Qué comes habitualmente, Francisco, comida típica paraguaya? Fíjate, por ahí probé un par de cosas y me gustaron, La sopa, yo estaba pensando en un plato de sopa, ¿no? Líquido. Después vi que no tenía nada que ver y me gustó. El chipá azul también me gustó. El vellú también me gustó. Entonces por ahí ya probé un par de cosas y la verdad me quedo con el vellú y el cocido. Ese para mí es lo mejor. ¿Y butifarra? Ese no probé. Acá antes se comía, Francisco, mucho butifarra con chipa. Ah, la chipa también. Y la chipa en Brasil hay también. Decimos pão de queijo, un pan de queso, pero sí, la probé también. Bueno, Francisco, gracias por tu tiempo, congratulaciones. Gracias, Francisco, muy amable. A ustedes, lindo día. Gracias. Francisco da Costa, ¿viste el español sin problema? Sí, claro. No me regaña, digo. Sí. Bien castellano. Sí, señor Francisco da Costa. ¿Cómo lo caracterizas a Francisco da Costa? ¿Qué perfil te da vos? Goleador, rápido, incisivo, potente, y necesitaba estos goles desde el comienzo del partido, porque normalmente cuando ingresaban al segundo tiempo, y bien decía, él estaba en hoja cero últimamente y necesitaba esto, goleador. Tiene mucha técnica, agregando todo lo que dice Jorge, tiene mucha técnica y se le nota que es distinto. ¿Cómo corre Nani? Para Gustavo Costea tiene un parecido a Nani. No, yo lo veo diferente. Una ofensa para Da Costa. Nada no tiene Nani. No, yo lo veo diferente. Pero nada. Es buenísimo. No, Da Costa es 1000 veces mejor que Nani. Es buenísimo. Pero haciendo goles nada más. No. Técnicamente es diferente. Nani en su primer, en Vélez jugó, ¿no? En esos primeros tiempos Nani. Es buenísimo. Pero Da Costa tiene mucho más recursos técnicos. Pero Roberto Nani es buenísimo. Es bueno. Pero goleador en el fútbol argentino anduvo bien ahí. Y acá en Cerro también, pero es diferente. Goleador. ¿Y qué queda más con goleador? Pero este es más completo, más técnico, en el espacio reducido, driblea bien, se quita 1-2. Pero yo no digo que Francisco no sea bueno. Roberto Nani, goleador y temible en el área. Este es mejor, para mí. Volvemos a parecer su representante, Denis Caniza. Es que yo te dije lo que hay que nacionalizar para que juegue en la selección. Está bien, está enamorado futbolísticamente de Francisco da Costa. Sí, Francisco. Denis Caniza. Dicen que habría que... Eso no lo dijo antes del partido. Antes ya. Hay que nacionalizarlo. No le preguntamos eso, che. No, ¿cómo te va a nacionalizar? Vos lo de nacionalizar, ya se haría su gestión. 5 años le falta a Denis. A no ser que le consiga una abuela paraguaya. Una abuela paraguaya. De otra forma no hay. ¿Cuántos años tiene ahora? Espera. 20... ¿Vos sabés cuál es el apellido? ¿Vos sabés quién fue Carlos Lobo Diarte? Sí, claro. ¿Cuál es su primer apellido para España? No sé. Te va a llevar tu tiempo. Su tiempo. ¿Cuál es el apellido del Lobo y por qué se fue con el tema de ¿cómo se llama? La descendencia. ¿Descendencia? Sí. Ascendencia en este caso. Ascendencia en este caso. ¿Por qué? Estamos hablando de uno de los mejores 9 en la historia del fútbol paraguayo. Sí, señor. Cotizado como mejor centro delantero de España. Creo que fue cuando fue transferido al fútbol francés. ¿Cuál era el primer apellido de Carlos Lobo Diarte para España? ¿Cómo se fue? ¿Con qué apellido? El de la madre. Sí, Martínez. Él es Martínez Diarte. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquileres, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 292-784 y 0992-207-822. ¿Tenés una pickup? ¿Sentís la Kecomanía? Se desea de poseer los accesorios Keco, antivuelco, enganches, riberas y carpa. Y con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos los productos, excepto audio con 10%. Hasta 6 cuotas sin intereses hasta el 2 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 estarás al precio de 93. Jugado local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copitrol, vamos. Demasiado anticerrista Caniza, dice por vos. No, mentira. Hablando de Cerro, ¿quién es? Le sugiero algo al hincha cerrista. Sí. Da Costa sería un buen refuerzo para Cerro. Si yo soy directivo ya entraría en tratativas. Los hinchas de los dos equipos le escriben mucho en sus redes. Tanto en Cerro le dio mejor. Olimpia y Cerro le escriben mucho. Les gusta Cerro le dio mejor. ¿Vos le ves mejor en Cerro? Sí.
por lo que representa Cerro, la historia de Cerro con los, bueno, habla como brasileño. uruguayo, ¿verdad? Brasileños. Habla como argentino. Sí. No sé. Pero vos lo llevarías a Cerro. Claro. Sí, yo ya... Si a vos te recomiendan un delantero, Denis Caniza, Francisco da Costa. Para aquí está rindiendo fuerte, para el fútbol paraguayo. No, hablo para Cerro y Olimpia, acá te estoy diciendo. Cerro. Hoy en día. Pero Encajaría mejor. encaja en cualquier equipo, Denis. No, obviamente. Él habla del perfil nomás, No, como el personaje y... respondiendo al hincha que dice que soy anticerrista, o sea... Que no, ni habla. Sí, bueno, tu intención no es... Te No. está diciendo que le estás recomendando hacerlo. Claro. Muy bien. Indalco Seguridad en Ciudad del Este se prende para el 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco y se arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para verdaderas soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil compartiendo pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Gerard, uno antes y otro después. Y chau, resaca. Equipate para el verano con Electroban, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores con las mejores cuotas. Pasa por una de nuestras sucursales o visita la página web electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de joyas, oro y plata, peña, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mento-Vic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos, Mento-Vic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mento-Vic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado, estructurado, telefonía IP, SSTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 4.850 millones en premios, 3.900 millones en el poderoso, una Ford Bronco Sport en el grandioso y salen sí o sí 100 premios en efectivo, una Hyundai HB20 y un Renault Captur 0 km feliz en ETG por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores de Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Cortito, Silvio Petirosi ascendió. Hoy empató ante Juventud de Loma Pritá. Estaba cerca allí, le faltaba poco a Silvio Petirosi, el equipo del barrio republicano. Félix Torres, el tanque Torres, su presidente, últimamente también la dirección técnica. Sí, de la C pasó a la B. Allí General Caballero es el campeón, segundo Silvio Petirosi, ascenso para el equipo del barrio republicano. Construye tu casa en Comecipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Aso de fútbol Álamos, porque así es. Vinos Álamos Distribuye representa frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Puedes financiar tu piscina con una mínima entrega, hasta en 15 cuotas con al toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales y entérate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Más dentro de lo que... ¿Sí? No, volviendo un poquito al plano local, analizar y ver también lo de Cerro Porteño, que empieza a preocupar. Los dos grandes en realidad, pese a que ganó, Olimpia no salió del fondo. No, y aparte jugó muy mal. Por eso. Terminando. Decía el propio Derli, decía, terminan bien porque ganan, pero con un montón de cosas para corregir. Ya está, Carlito, porque no funcionó la idea inicial de Olimpia, el otro día jugando con Derli de falso 9, como él mismo lo decía. Y en el segundo tiempo, creo que la diferencia la marcó Alejandro Silva con sus intervenciones para el gol y para la asistencia. Que fue el diferente y que estuvo, me parece, en un buen nivel. Le quiero advertir al doctor Miguel Figueredo, ¿está? Lo que dice Denis Caniza, al doctor Miguel Figueredo, Denis Caniza, lo que está diciendo vos. ¿Cómo te va, doctor? Buen día, Arturo, un placer saludarte a vos, a todos tus compañeros y a la audiencia. Bueno, en primer lugar, doctor Miguel Figueredo, lo que significa para vos, sí, como presidente del Club El Momento de Sol,
tumbaron el invicto de Guaraní, están luchando la permanencia, pero estás dando lucha en el campeonato. ¿Cuál es la reflexión que te deja lo de ayer? Y primero que nada un alivio, ¿verdad? Porque veníamos bastante apretados con el tema, bastante apretados con el tema del promedio. Nosotros nos preparamos para, en teoría, salir mucho más rápido de esta situación por los jugadores que contratamos. Y bueno, tuvimos muchos altibajos de vuelta. Nosotros pensábamos que el anterior partido podíamos tener un mejor resultado y ir alejándonos ya de a poquito y bueno, hoy repasando un poco y con el diario del lunes, si teníamos esos puntos que del partido pasado, hubiésemos estado como único escolta y muy cerca del puntero ahora. Bueno, pero son reflexiones que ya uno lo hace a posteriori y nos sirven de mucho, pero bueno, aliviado un poquito sin que Luque se nos despegue. Ahora viene una fecha más que importante contra Luque justamente, y bueno, estamos en la pelea sin que nos quedemos demasiado rezagados y pelear primero por lo que importa, que es salir de la zona complicada en la que estamos y después ver si podemos meternos en una Copa Internacional, que sería fantástico. ¿Cómo se dice? Paso a paso por el luqueño del promedio, ¿no? Así mismo, paso a paso, porque están haciendo muy buena campaña también. Parece que todos nos pusimos un poco las pilas comparado con el torneo pasado. River está teniendo un muy buen campeonato, Luque también, nosotros estamos haciendo lo nuestro, en fin, el 12 de octubre también no baja los brazos, así que está bastante encarnizada la pelea ahí abajo. Bueno, y te voy a contar lo que estaba diciendo Denis Canissa, Recoman 4 mundiales seguidos. Dijo Francisco da Costa. ¿Qué es para vos, Denis? ¿Lo mejor del Sol? Lo mejor del Sol y del campeonato. Es para Denis Canissa. ¿Escuchaste eso, Miguel? Sí, la verdad que para mí también, Bueno. Lo conozco al chico, como ya te comenté una vez, fue una apuesta hasta sin querer mía, no fue pedida por ningún técnico ni nada, sino que en la primera de cambio que me ofrecieron confié en quien me estaba ofreciendo y lo traje. Empezó prácticamente como desconocido, tímidamente, y hoy es una figura, ¿verdad? Que gracias a Dios nos está dando goles y creo que nos puede dar mucho más aún. ¿Quién te ofreció, doctor? En un momento dado, cuando empezamos a armar el equipo, Hugo Gaona me habló de él sin video, sin nada. Me dijo, tengo un jugador así, esta característica. Lo primero que le dije, ¿cuánto mide? Me dice 1.90. Y es la cosa, y bueno, si está dentro de nuestro presupuesto, esto es lo que tenemos, tráeme. Nada más. Así fue, y pasó una semana, estaba acá. Bueno, y Denis Canissa dice, y atención, ¿el pase hasta cuándo, doctor Miguel Figueredo? Nosotros tenemos opción de compra que vamos a hacer uso y es hasta 1 año, y ahora tenemos dentro de 1 año la opción de compra que vamos a hacer uso. Ah, va a hacer uso, porque dice Denis Canissa que es ideal para Cerro y Olimpia, y más para Cerro, dice Denis Canissa, como diciendo, si Cerro tiene que meter mano, que meta ahora. ¿Te imaginas por lo que dice Denis Canissa? Y la verdad que sí puede ser Cerro, Olimpia o un club afuera también, que de hecho ya hay sondeos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hacer uso de la opción. ¿Van a hacer uso de la opción? Sí. Lo que te está advirtiendo Denis Canissa es que te pueden sacar el jugador. No pueden, porque vamos a hacer uso de la opción. ¿Y por hasta cuándo es el contrato? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo vas? ¿Cuándo renovas con él? Un año, el año que viene, en julio. ¿Hasta julio del año que viene? Sí. Es que si quieres negociar con el jugador, tienen que hablar con Sol. Sí o sí. Sí o sí, no, pero lo que dice Denis Canissa es que es ideal para Cerro y Olimpia, está avisando a Cerro y Olimpia, Denis Canissa, récord del fútbol paraguayo, 4 mundiales, que es para jugador de Cerro y Olimpia, doctor. Para cualquiera en realidad, un jugador así, con esa característica, con gol, con esa estatura, con esa habilidad, con esa disciplina que tiene, con lo que suma, y eso que no saben todavía, todo lo que suma el vestuario, pues un jugador muy de grupo, muy ameno con todos sus compañeros.
La verdad que es una figura no solo para hacerlo Olimpia, para cualquier club que esté dispuesto, ¿verdad? Pero nosotros también lo vamos a necesitar y vamos a tenerlo con nosotros por ahora. Estamos bien sobre el tema de promedio de lo que viene contra Luqueño del partido de ayer. ¿Quisiera agregar algo más, doctor Miguel Figueredo? No, nada, Arturo. Ojalá que sigamos por esa senda y que nos alejemos de esa zona complicada que estamos. Gracias, muy amable. Doctor Miguel Figueredo, presidente de Sol. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites. Con su efecto calor, seguinos en redes. Control, Feel Mike Feel. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que quieres para tu hogar podés encontrar en IO. Y sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. TV Smart LED 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar ahora mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer, o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Checo. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Checo. El día del reportero gráfico. Sí mismo, día del fotógrafo. Estamos hablando futbolero. Sí, en Paraguay, todo. Reportero gráfico, fotógrafo, en fin. Muchísimas felicidades al reportero gráfico, Así mismo, día del fotógrafo en Paraguay, sí. Y Fotoski es un símbolo. Sí, Fotoski. Apodado Fotoski, Graciano Irala, Fotoski. Se fue al Río de Janeiro y casi le revienta el novio, el marido, la mujer que estaba en la playa. Le dijo Fiorello Botti, anda a sacar las fotos más impactantes de las playas en Río. Y última hora, tenía la contratapa, clic, la sección, como el ruido de la fotografía, y ponía una mujer como un cuerpo. Y abajo tenía chistes y sacaba un costadito. Y frases célebres que hacía Kostianowski, también proverbios así. Y fue Graciano Irala, recibió las instrucciones de Botti, secretario general de última hora, Fiorello Botti, y le dice, mándame la foto. Y está esperando, le conté, ¿verdad? No me acuerdo, sinceramente no. Contaste, pero no terminaste la historia, Arturo. Esta no me acuerdo. Está acostada ella. Y él esperaba que ella se saque ¿Se entiende? El topless. Para ponerse con su pecho al tomar sol. Y es muy común en Brasil. Nadie mira a nadie. Pero Fotoski no se percataba. Y después le gustó la idea, se entusiasmó Fotoski con la idea. Y fue... ¿Vos de quién se reí, Luis? No, cualquiera se va a entusiasmar. Bueno, todos los fotógrafos, muchísimas felicidades. Vende, pues, Luis. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectán Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. El pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores. Un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en nuestras redes @Sanicer y @Claucol. En MS de las Flores, comprate un colchón o sumir de 1.20 por 1.90 con 20% de descuento y te llevas de regalo la almohada Carry, que tiene compartimientos especiales para cuidar y guardar el control de la tele o del aire. Tenés tiempo hasta el 30 de septiembre. Contacta al WhatsApp 0974 20 25 o en las redes sociales Super Espuma. Viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo.
El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero del San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no realmente más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata. Comunícate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo con calidad internacional en tu mesa o pizza, calidad para el mundo. Estilogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino Mendoza, Concepción. Estilogar. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado, señor, y queso de chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrillera, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que bueno, se están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancom en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, ¿qué nos quedamos, niño? En el repaso de Acosta y el buen momento que está teniendo y el interés, porque Dani decía ya va a jugar de Cerro y yo, la verdad, tiene camiseta para cualquiera de los equipos aquí en nuestro fútbol. Cesarito Rego, ¿le conoces? Sí. ¿Le conoces? Sí. ¿Le conoces, Víctor? Sí. Cesarito. Esta historia no contó usted, señor. Cesarito Rego. Casi le revientan a Potosí. ¡César! Dirasole, no le voy a decir esto a Denis Caniza algo que él te manda el doctor Dijerego. No, ese ya ese es fuerte. Entró fuerte. Sí. Entró fuerte. Le digo en privado. Fotoki viene y le dice, anda ya traer la foto. Estoy esperando para la contratapa. La señora va. Fotoki luego se quedó así. ¿Cuándo le vio? ¿De quién te reí, Luis? Imagino la imagen ahí, la escena, en la playa. Ella se tira en la playa. Sí. Y está lloviendo. Y Fotoki ya prepara para la foto. Para disparar. Porque él no se movió, él andaba, el marido le dio cuenta que había una persona que se daba vuelta. Fotoki lo que quería era la foto más artística, porque recibió la instrucción del señor Filotti, mandar la foto. Claro. Y cuando se da la vuelta, él no sabía que el marido, su pareja, le estaba observando a Fotoki, porque Fotoki se posicionó de Fotoki, esta es ella. ¿Se entendió? Ella estaba, bueno, contigo, Luis. La Agrícola Sara Seguros Generales, Seguridad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 600-9509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pechupé Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que cumple sus sueños ahora con MC Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo, su Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. MC Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. No es Óscar Acosta cuál es la fuente de Denis. Un segundo tanque. Lo que dice es Denis Caniza, que Francisco da Costa sería ideal para Olimpia o Cerro, así dijiste. Así es, Arturo. Eso nomás. Y le dice Miguel Figueiredo, tiene con nosotros contrato hasta julio, que si quiere Cerro y Olimpia negociar, tienen que hablar con Sol. ¿Cómo te va, tanque? ¿Qué tal, Arturo? Gusto estar contigo, con Denis y todo lo que te acompaña ahí. Félix Tanque Torres, Petirosi empató con el Atlético Juventud, vicecampeones siendo la primera vez. Así es, Arturo. Hoy, gracias a Dios, conseguimos un empate que necesitábamos para poder entrar el próximo año a la B. Y bueno, gracias a Dios se ha logrado un logro importante porque vos sabés cómo es la C y también los problemas que tengo en el club.
pero pusimos, como se dice vulgarmente, la espalda y conseguimos el resultado que queríamos. Bueno, ¿y vos estás como presidente, técnico, utilero, kinesiólogo? Completo hago, Arturo, vos sabés que el Club Sin Límites es un club pobre, un club de barrio que son fanáticos y bueno, uno tiene que hacer todo para poder conseguir el logro. Vos sabés, Arturo, que esta categoría es muy difícil y tenemos que poner todo lo que tiene uno, ¿verdad?, para lograrlo. Gracias a Dios, como te dije, con el conflicto, que vos sabés que es un conflicto con algunos dirigentes que no quiere la club y bueno, gracias a Dios se me dio hoy y estamos a la vez. Que lo disfrutes, Tanque. Saludos a la familia. Gracias, Feli, muy amable. Gracias, Arturo, y cuando guste. Gracias, Feli, el Tanque Torre. Dice Lorenzo, y ahora desde la última hora. Lorenzo. Dice, frase célebre de Fotoski: así lo que quiero tragar tierra. Y eso es lo que habrá dicho él cuando se encontró con la pared con el novio o el marido de las brasileñas. No sabemos tampoco si es la brasileña o la nacionalidad, pero en Brasil nadie le mira a nadie. No sabe ni quién es tu vecino en la playa. Pero Fotoski recibió la instrucción y quiso sacar la gran foto. Fotoski, así lo que quiero, tragar tierra. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex y Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.lasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Dice Dani Maciel, lanzamiento de Juan JJ Zapag en el Club Sirio para la presidencia del Cerro. Fotoski le sacó una foto a Blas Zapag pensando que era Juan José y se fue. El finado Dionisio González le avisa que erró de persona y después le sacó la foto a Juan José. Se equivocó de hermano. Wilmar SR Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Subella, la Casilla, Reyes de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Borquio. Sucursal en Artigas, Casa de Argento Martínez, teléfono 220-737-8. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy, super ofertas de cuidado del bebé, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Bueno, Oscar Acosta, está perfecto. Está hablando de las posibilidades de Francisco da Costa. Ya habla Oscar como dirigente. Muy bien. Denis Dragoto, Denis Cerro y Olimpia no tienen plata para comprar, dice. ¿Dato jugador? Sí. No, pero parece que vos lo estás representando ya. ¿A quién no? No. Me gusta esto que estoy haciendo ahora. Bueno, seguimos con el tema de fútbol. De la intermedia, veo que es lo que fuimos ahora. ¿Dónde nos quedamos? Cerro y Olimpia, ¿dónde nos quedamos? Y todavía no empezamos. Todavía no Salió empezamos. campeón Mallorquín. Sí, ayer clasificado a Copa Sudamericana. Así que premio gordo para General Caballero de Mallorquín. 1.800.000 los derechos de televisación. Sí, el año que viene. Y si pasa primera fase, 900.000. Sí. A lo que le acumula 225. Exactamente. Es decir, puede entrar. Uno es seguro, 1.800.000 la televisión, los derechos. Y la otra parte es, hagamos de cuenta que pasa, 225 más 900. Sí. Quiere decir que en total entra con casi 2.500.000 dólares. Casi 2,5 millones, así si mismo. es que pasa la primera vuelta sudamericana. Comandante Fotoski tiene 1000 anécdotas. Una vez estaba convaleciente, le bajaron de una ambulancia en IPS y ya tenía puesto ya esa bata y todo eso, y ahí él le vio a un amigo que le debía dinero y así con esa bata, así tipo semi en bola salió y le persiguió para reclamarle 10.000 guaraníes. Sensación Fotoski. Gracias, Ñaño Irala. Todo un personaje. Con Dimora, los socios de las cooperativas universitarias Comecipar, Medalla, Melgrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercio, todo desde una sola app en tu celular. Dímonos uno, Anita Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. ¿Qué, Gustavito?
De Luis. Métele, Luis. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga, tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro diplomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señor Bruciadeles de Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro diplomático. MediLife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura con descuentos en hisopados y días de internación ante urgencias, además del servicio de telemedicina. Comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Vamos con las llamadas, niño, ¿qué tenemos? Tenemos del Agro Shopping, Gustavito, tenemos el sorteo correspondiente habitual de los días martes. Las frutas y verduras frescas de estación, 618-4700, 20 llamadas para el sorteo correspondiente. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que de manera confiable. Aposta.la, apostar legal, apostar sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamos, regala Vmayflores. 618-4700, hola. Hola, niños. Señor, su nombre. William Zamudio. William Zamudio. 577. Correcto, William, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Julio Vázquez. Julio, últimos 3. 684. Correcto. Se llega la feria mensual a Tupí desde mañana hasta el jueves. Disfruta de descuento en todos los productos. Te esperamos en Bollera Esquina Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Feria mensual en Tupí hasta el jueves, la gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Hola. Hola, niño. Sí. Gustavo, últimos 3. 226, niño. 226, correcto, Gustavo, estás anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Diego Irazábal. Últimos 3, Diego. 042. Correcto. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y en plastinas con mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Hola. Hola, niño, ¿qué tal? Sí. Bienvenida a Centurión 349. Hoy día es mi cumpleaños, hoy día. Muchísimas felicidades, Gracias. bienvenida, está de cumpleaños. Bienvenida, muchísimas felicidades, bienvenida y gracias. Arturo, nunca te pierdo. Bienvenida, muchísimas felicidades, gracias por tu Gracias. sintonía, mi cariño, bienvenida. Muchas felicidades. Gracias. La quinta clase de tu compañera batería sostén motor fuerte de bajo consumo, sé que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás en un solo clic. Comprando en Casagrutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casagrutter. Hola, buenas tardes. Niño, Joana Caballero. Joana Caballero, últimos 3. 570, niño. Correcto, Joana, anota. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Guillermo Cáceres. Guillermo, últimos 3, Guillermo. 854, niño. Anotado, señor. Recupera el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal, entrate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Más oyentes, 618-4700, regalamos del Agro Shopping las canastas con las frutas y verduras. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Edgar Alvarenga. Edgar, últimos 3. 103. 103, correcto, Edgar, anotado. Siguiente, hola. Santiago Medina 589. Correcto, Santiago, anotado.
En ASISMED cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En ASISMED te recibimos para cuidar tu bienestar porque este no es nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano y Toki lo sabe, por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo. Gracias a que San Clima te certificado con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Tokio con el pacto de confianza Enigio. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Jorge Feliz. Jorge, últimos 3. 371. Correcto, anotado Jorge. Llama a Pedicome en Albertín a los 377070 Albertín. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para precios pensados de personal, porque tienes hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Te ahora el 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolando alimenta tu gana, superarte y disfrutar de compartir. Lactolando, la marca número 1, la salud de cada día. Más oyentes, hola, buenas tardes. Niño, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Néstor Aveiro. 498. 498, correcto, señor. Anotado, Luis. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la A de Agro Shopping. Acércate para disfrutar de los talleres de cocina en vivo con reconocidos chefs. Todos los martes, Shopping Mariscal 25 años celebrando con todas las letras. Farmacias Catedral y Astamos. Te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Hacete pedido al 627 si te metes. Escribinos al WhatsApp 0985 689 701. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Hola, buenas tardes. Recuerdos gratos. Hola. Más oyentes participando, 618 Hola. Hola. Sí, su nombre. Ramón Balbuena. Ramón, últimos 3. 618. Correcto, señor. Está anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. 24. No salió bien, lastimosamente. Repetime. Alexis Centurión, 224. Correcto, anotado, Alexis. El partido de la vida se juega Celis vos, solo se nadie ponerse la 10, no sé lo que de la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos con Rexona. Tienes máxima protección todos los días, la pasión de modo Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate 603 350 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, Sabina Velázquez. Sabrina, ¿verdad? Sabina. Sabina, últimos 3, Sabina. 568. 568, correcto, Sabina. Siguiente, hola. Giselle Cabañas, 908. 908, correcto, anotada. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Hair Recovery, comunicate al 0971 108 422. Seguinos en Facebook, Instagram como Recovery Paraguay. Hair Recovery. Hola, buenas tardes. Niño, Luciano Medina. Luciano Medina. Luciano, últimos 3. 229. Correcto, Luciano, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Baez. Últimos 3, Luis. 986. Correcto, anotado, Luis. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas con calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio, compra desde el e-commerce de Casa Paraná, ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras por historia. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata de lotes sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 2 y cerramos. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Su nombre? César Galeano. César, últimos 3. 075. 075, correcto, César, anotado. Y ahora llamada 20. Hola. Rigoberto Ríos. Rigoberto, último 538. 538, correcto, Rigoberto. Tenemos los 20 anotados, Luis, y hacemos el sorteo del AgroShopping. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera es lo mejor en lácteos.
Los repelentes base te brindan protección segura contra todo tipo de insectos, también contra el mosquito transmisor del dengue, fiebre amarilla y chikungunya. Efectivo en todas sus presentaciones, líquido, crema y aerosol. Repelentes base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquileres maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Tenés una pick-up? ¿Sentís la Kecomanía? Se desea de poseer los accesorios Keco, antivuelco, enganches, tribunas y carpa. Y con tus tarjetas de crédito te obtienes 20% de descuento en todos los productos excepto audio, con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Hasta el 2 de octubre, Dimark, que la fábrica no tenía. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 hasta el precio de 93, jugado local y chupa del equipo, carga Supra 95, Copitrol. ¡Vamos! Vamos con el sorteo, señor del Agro Shopping. Tenemos los 20 anotados. Denis va a sacar un numerito. 15. Sabina Velázquez 568. Sabina Velázquez 568 es la ganadora de la canasta de Agro Shopping. Tenemos aquí en el edificio Telefuturo Monumental Andrada Esquina O'Higgins. Sabina Velázquez tiene que pasar a buscar en minutos porque tenemos los productos frescos aquí, señor. Emilio García dice, no, las declaraciones no se ajustan a la verdad, dice mi sobrino de Guaraní, Emilio García. Sí. Por lo que dijo Francisco da Costa, que él no le empujó, que él se protegió primero. Pero yo le dije, esa es su versión, ¿verdad? Su versión. Es su opinión. Contigo, Luis. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, zapateros Percol 100% cuero, cascos, carenas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hidalgo y se arregle. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. Aprovecha los imperdibles precios que Electrobank tiene para vos y paga tu primera cuota recién en octubre. Visita una de nuestras sucursales y lleva lo que necesitas a tu hogar, porque los mejores electrodomésticos están en Electrobank. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de coches de oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 4.850 millones en premios, 3.900 millones en el Poderoso. Una Ford Bronco Sport en el Grandioso salen sí o sí. 100 premios en efectivo, una Hyundai HB20 y un Renault Captur 0 km. Pedís NTG por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Choco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% a 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Asado y Fútbol, Álamos, Burgueses, Vinos Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Podés financiar tu piscina con una misma entrega hasta en 15 cuotas con el toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entérate más en ciopar.com.py. Vamos con el repaso de la semana Copera Libertadores Sudamericana. Hoy Atlético Mineiro Palmeiras, atractivo partido, 20-30, Atlético Mineiro Palmeiras. El primer juego igualaron 0-0. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en la base norte. Bloque Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Epidual 400. El ibuprofeno en cápsulas blandas, protección que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Epidual. Más de la semana Copera, Copa Libertadores mañana 20-30 a Barcelona ante Flamengo. Barcelona-Flamengo. Aquí está arriba el equipo brasileño, 2-0 en la serie. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con sus asegurados es lo más importante con experiencia. Seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegido, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Quillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Más de repaso de la semana Cooperas, turno de la Sudamericana, Conmebol Sudamericana. Mañana 18-15 aquí en nuestro país, Libertad ante el Bragantino, 18-15. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animar a prueba sus puntos de estilo que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en Facebook e Instagram, Control Feel My Feel.
Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad, tóner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles. HP, Lixmar, Brother y Samsung hace compatibles al 0984-522-071 de la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Más de la Copa Sudamericana, decíamos 18-15, mañana Libertad Bragantino, el día jueves 20-30, Paranaense Peñarol. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, hace 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla 751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Así el repaso de la semana de la Sudamericana, igualmente de la Libertadores. Hoy tendremos Champions. Es más, a estas horas hay partido por la Champions, pero se destaca el juego a las 15. Paris Saint-Germain, Manchester City. El duelo allí de Messi ante Guardiola, todo lo que significa Paris Saint-Germain, Manchester City, hoy a las 15. Todo lo que quieres para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Si sales de tu casa, ingresa a io.com.py. La nevera Midas 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes. io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propio cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Más del repaso de la Champions a las 15, atractivo partido igualmente en Italia, Milan Atlético Madrid, mismo horario para el juego, Real Madrid ante el Sheriff, hoy a las 15, Champions. Seguro que le capite, seguro se Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le capite, seguro se Chaco. Presentamos un nuevo pack por Team Ron, por tu limón con el clan Brucuya, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, el pack de Ron por tu limón con Brucuya. Sanicer y Clauco se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores. Un mensaje de Sanicer y Clauco. Seguimos en redes, @Sanicer y @Claucol. A ver, repaso de la Champions en el horario de las 15. Borussia Dortmund en Alemania ante el Sporting Lisboa. A las 15 igualmente en Portugal, Porto ante el Liverpool. En el mes de las flores, comprate un colchón Osonrión de 1.20 por 1.90 con 20% de descuento y te llevas de regalo una almohada Carry, que tiene compartimentos especiales para guardar el control de la tela del aire. Tienes tiempo hasta el 30 de septiembre. Contacta al WhatsApp 0974 20 25 o en redes sociales de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. A estas horas decíamos hay actividad igualmente en la Champions. Ajax le está ganando 2-0 al Besiktas entre tiempo del partido. 0-0 Shakhtar Inter de Milán. El machetazo ahora se llama Laurazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda el sobreculo mirando 4 General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el Abrazo. KPG SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado. Si vas a nuevos, infórmese al 648-293 o tuya cotización a capitullo-info@capitullo.com.py. Momento ahí repasando la categoría intermedia, todo lo que se va a presentar igualmente el fin de semana con la fecha en la intermedia, donde el líder campeón ya es el equipo de General Caballero de Mallorquín con 64, Resistencia el segundo con 55, allí nomás está Tacuaré con 49 que es el tercero, Ameliano 46 el cuarto, el quinto Trinidense 45. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos dentro de la ciudad. Ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar. Renta Mac realmente pasa en su obra. Siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Próximamente en Loma Plata, comunicate al 634-544, rentamac.com.py. El fin de semana arranca el viernes con 2 partidos en la fecha de la intermedia. General Díaz, Aterá, viernes 9:30 de la mañana. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusividad de sus productos. Upisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando el alto nombre del país. Con Upisa tienes embutidos y cortes de cero con estándares internacionales. Upisa, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa de Hermino, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar.
Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos toda la vida con vos. Guaraní de Trinidad, Ameliano, el viernes 14:45. El viernes igualmente Resistencia 2 de mayo a las 17. Hay asado sin chorizo, queso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD podés acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes? Una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año. Llámanos. Contacta con Bancop al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Seguimos con la red monumental satelital, niño, queriendo escuchar a Francisco da Costa, el goleador y el jugador de Denny Caniza. Es jugador de Denny Caniza. Francisco da Costa es jugador de la mesita de luz de Denny Caniza. ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Bueno, estoy diciendo a los compañeros, tu castellano es muy bueno, ¿eh? Sí, lo que pasa es que antes de acá estaba en México por 5 años, así que agarré el idioma. No, bien, y hasta parece tono porteño, parece tono argentino uruguayo, Francisco. Sí, toda la gente me dice eso, me dicen argentino también, y la verdad que nada, el tema es que en México yo conviví con muchos uruguayos. Bueno, te debo preguntar, Francisco, lo siguiente. El tema de tu look. ¿Así jugaba con el look vos, así pelo largo en México? ¿Así medio teñido? Sí, yo el pelo largo lo tengo desde 2016, me parece. Ya son más de 5 años. ¿Y vos tomaste modelo de alguien en especial? Porque, disculpame que te lo diga por curiosidad, y en el buen sentido de la palabra, independientemente de la vocación goleadora, pareces un personaje con el tema del pelo, ¿eh? No, la verdad que yo de chiquito tenía el pelo largo, por ahí después lo corté, o sea, es algo que tengo desde mi niñez y me gusta. Está muy bien, no afecta para nada en lo que haces profesionalmente, es la realidad. No, para nada. Para nada. Bueno, Francisco, tus goles ayer, tus 2 goles decisivos en el partido, contanos. Pues nada, feliz, yo ayer hablé también en la tele que ya me estaba molestando pasar en blanco los partidos que no anoté y dije ayer y repito, nada mejor que regresar a marcar, a anotar en un partido tan importante y hacer un doblete, así que nada, estoy contento, nada más eso todo es un fruto de mi trabajo, yo trabajo para eso y como dije ayer, no me sorprende, vengo haciendo la cosa bien y estoy tranquilo. Claro, cuando decís es mi trabajo es goles. Así es, la vida de un delantero. En la vida de un delantero y le pegas bien. Ahora vamos a entrar en una jugada que estamos debatiendo. Tu intención no fue darle un empujoncito al zaguero de Guaraní antes del gol. ¿A quién? ¿Al segundo gol, vos decís? Sí. ¿Y qué pasa en el segundo gol? No, te pregunto, estamos debatiendo. ¿Te molestó a vos? ¿El zaguero te estaba molestando para que vos busques la pelota? ¿Así fue? No, lo que pasa es que yo amenacé salir del poste hacia adelante y me quedé. Y cuando amenazo, él sigue mi movimiento y yo me quedo solo. Así fue la jugada, según nos narra el propio Francisco da Costa. Queda una pregunta pero tenés que ir un segundo, Francisco, un segundo, por favor. Sí, Francisco, sobre esa jugada puntual, te consulto, porque la gente de Guaraní hoy está reclamando que era falta. ¿Vos cómo considerás ese movimiento de brazos que haces ante Rodi Ferreira? No, yo ahí me estaba protegiendo, porque cuando voy, freno y regreso, él también frena y regresa, y para que no me choque, yo lo tengo que apoyar el brazo, ¿entendés? Pero no le empujo ni nada más para protegerme, mantengo la distancia, contacto normal para mí. Muy bien, está hecha la explicación del propio, por eso es el protagonista que está contando, por eso le llamamos, da su propia versión con relación a esto. Y te pregunto, Francisco, con total respeto, si no fuese así, vos también dirías, bueno, tuve esta intención. Vos lo estás hablando con total honestidad de la jugada, Francisco, ¿no? Y claro, así fue, como te dije. Cuando yo amenazo y regreso, él también quiere regresar, y para que no me choque, yo tengo que
que frenarlo, pero no lo empujo, sino que lo freno. Muy bien, hecho comentario con el goleador de Sol de América. Pancho, agradeciendo a Francisco. Dale, Pancho. Francisco, contaba Víctor Ayala que era una jugada ensayada, que ustedes estuvieron observando los movimientos de Guaraní en los corners, y por eso que se miran antes del corner, y como que vos le marcás y le preguntás con la mirada, ¿va a tirar acá en el primer palo? Y él te dice que sí. ¿Fue así? Sí, en esta ocasión de este partido nos dimos cuenta que podríamos hacer un poco más de daño ahí en el primer palo. Después ahora nos toca Luqueño, no sé cómo van a hacer, vamos a plantear la táctica fija, pero nada, más allá del cabezazo y la pegada de Víctor, un mérito del cuerpo técnico también, porque fue algo donde pudimos analizar y nada, se ejecutó y salió. La última pregunta, Francisco, y autor de los 2 goles ayer para esta recuperación de Sol, y tomando el invicto de Guaraní. ¿En los goles hay alguien que vos le decís, mirá, estás acostumbrado a dedicar tus goles, o no, Francisco? A veces sí, más a mi mamá, ¿no? Que me crió ahí sola y me siguió desde niña, entonces a ella le gusta el fútbol, entonces nada, me deja una satisfacción dedicarla, así como le dediqué el gol de River, se quedó re contenta, pero no suelo mucho dedicar los goles, a ella nomás. ¿Y ella te ve a vos? ¿Cómo llega toda la información de tus goles, Francisco? No, ella tiene todo allá, no sé cómo hace, pero mira todos los partidos, ella es mi padrastra, no sé. ¿Y qué sí, acompaña todos los partidos. Francisco, ¿qué te dijo ahora con los 2 goles ayer, por ejemplo? No, quedó recontenta, según ella me había dicho, yo no me acordaba, pero me había dicho en la semana que yo tenía que hacer 2 goles, y salió. Entonces nada, ayer le marqué, estaba recontenta también, sé que cuando las cosas salen bien acá, ella se queda recontenta allá, y nada, estaba feliz. ¿Está en Brasil ella? Sí, está en Brasil. ¿Y vos hablas mucho con ella? ¿Ella futbolera, estás diciendo, Francisco? Sí, a ella le gusta el fútbol. Cuando yo juego de chiquito me sigue y la verdad que entiende bien. Y preguntarte, Francisco, con relación a algún reproche de tu mamá, cuando las cosas a vos no andan bien, ¿qué te dice? Mi hijo, ¿qué pasa contigo? ¿Te reprocha o no? No me regaña, pero se queda ahí como que, está todo bien, no sé qué, se preocupa, pero no, ya se fueron los tiempos que me regañaba. Y con relación a Paraguay te pregunta cómo es el país, ¿la ves personalmente o no? No conoce, yo le conté un poco cómo voy viviendo acá, la verdad que a mí me siento a gusto en Asunción, hay mucho la cultura brasileña acá, por ahí la música, a veces en la comida también, entonces yo estaba lejos en México y ahora acá en Paraguay me siento más cerca de mi casa y sobre todo la ciudad también, me hace agradable, estoy contento. Y Sol de América, contanos Sol, ¿vos te imaginabas que iba a ser Sol? En el buen sentido de la palabra te voy a decir, es muy buen refugio, uno se ve muy protegido en Sol. Sí, desde que llegué, bueno, antes de venir me habían dicho buenas cosas, que el trato en Sol de América es diferente y todo, y nada, se comprobó desde que llegué, me tratan súper bien, estoy muy a gusto en el club, con la gente, con los utileros, con mis compañeros, con el grupo técnico, directiva y todos, entonces nada, uno se queda tranquilo para trabajar. Francisco, ¿qué te dicen los hinchas de otros clubes? ¿Te comentan de los otros equipos, te hacen saber y te dicen bien, Francisco, te elogian? Sí, me escribe ahí la gente en Twitter más que nada, a veces en Instagram también, de muchos lados, y nada, es una muestra, una prueba de que vengo haciendo bien las cosas en la cancha y nada, yo soy jugador de Sol, estoy motivado estoy feliz de estar acá, motivado, tenemos un objetivo muy importante que cumplir, todavía faltan 8 fechas y enfocado en eso nomás. ¿Qué comes habitualmente, Francisco, comida típica paraguaya? Fíjate, por ahí probé un par de cosas y me gustaron, La sopa, yo estaba pensando en un plato de sopa, ¿no? Líquido, después vi que no tenía nada que ver y me gustó, el chipá azul también me gustó, el vellú también me gustó, entonces por ahí ya probé un par de cosas y la verdad me quedo con el vellú y el cocido, ese para mí es lo mejor. ¿Y butifarra? Ese no probé. Acá antes se comía, Francisco, mucho butifarra con chipa. La chipa también, la chipa en Brasil hay también, decimos pão de queijo,
un pan de queso, pero sí, la probé también. Bueno, Francisco, gracias por tu tiempo, congratulaciones. Gracias, Francisco, muy amable. A ustedes, lindo día. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 24 grados. El Poder Ejecutivo decretó extender hasta el 12 de octubre las medidas sanitarias vigentes para evitar el contagio del COVID-19. Las cifras de contagios y muertes diarias de la enfermedad muestran un claro descenso de casos. Entre las medidas vigentes están la prohibición de circulación de 2 a 5 y el retorno a clases en todos los niveles. En cuanto a los locales nocturnos, la disposición es que se debe respetar el distanciamiento y no permitir la aglomeración y bailes. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, durante su visita oficial a Paraguay este lunes en Palacio de Gobierno, anunció la cooperación de 100.000 vacunas AstraZeneca contra el COVID-19. El mandatario señaló que los biológicos podrían llegar en los próximos días. Sebastián Piñera llegó al país en compañía de su esposa Cecilia Morel y en la fecha mantuvo una reunión